David, David, eh, sí, perdón por la interrupción, es que no se había iniciado la grabación. Ah, ok. Eso. La inicio de acá. La Bueno, creo que ya. inicié, la inicié yo, está grabando. Listo. Muchas gracias, Urama. Bueno, Bueno, entonces esta charla pues lleva por título Antropología Animalista, una introducción a los estudios críticos animales y el posthumanismo y el giro multiespecie en la ciencia social. ¿Sí? De manera importante, pues toda esta reflexión en buena medida está nutrida de mi propio trabajo antropológico. Soy sociólogo de licenciatura y luego hice estudios de posgrado en antropología. Los 2 últimos años me dediqué a estudiar un postdoc en geografía, donde pues trabajé con tortugas marinas en las costas de Oaxaca aquí en México, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues mi reflexión ha estado intersectada por todas estas experiencias de carácter etnográfico y de trabajo de campo, ¿no? Entonces, al final, pues esta se pretende como una sesión introductoria, de manera que algunos temas, algunos conceptos no serán abordados en toda su amplitud necesariamente, pues para que esto más bien sirva de que podamos hacernos de un panorama, ¿no? De un espectro de términos que nos sirvan para nosotros ejercer eventualmente indagaciones pues autogestivas, ¿no? Y a esto también atendiendo a que, como ya comentaba Bere, pues no todas las personas tienen necesariamente el mismo bagaje, ¿no? Entonces, la idea se trata de, sin descuidar el rigor conceptual y teórico, pues sí ofrecer algo que tenga un carácter pues más introductorio y accesible para todas, ¿vale? Entonces, pues bueno, para comenzar, la estructura es la siguiente de esta exposición. Vamos a pensar la insularidad antropológica. Voy a llamar de esta manera al humanismo antropológico, pero vamos a entender por ello insularidad antropológica. Luego, de manera muy general, vamos a pensar cuáles serían las directrices o algunas vetas importantes del posthumanismo para luego pasar a esta vertiente menor que yo considero y que varias de aquí lo vemos de esta manera, que son los estudios críticos animales, para cerrar con una parte que bien puede ser leída como una pestaña, un guiño de carácter pues ya más metodológico, ¿no? Acerca del cómo hacerle para entonces llevar a cabo estas indagaciones, pues desde una disciplina que tradicionalmente se ha valido de la etnografía, de la escritura y la descripción del otro, vamos a ponerlo así, pues para pretender producir conocimiento, ¿sí? Que se transfiera pues a las distintas esferas sociales, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, pasando a la primera parte, insularidad antropológica, a mí me gustaría que trabajemos con la imagen mental de una isla, ¿sí? Y esta isla que se ve en pantalla es una isla en color rosa, una isla que tiene una suerte de monte en el centro, ¿sí? Y está rodeada de agua. Pero la peculiaridad de esta isla es que parecería que estar, valga la redundancia, aislada del resto, ¿no? Y esta idea de que está insulada, que está aislada, va a ser la forma paradigmática a través de la cual la antropología se ha pensado, aquí ya no con relación a lo humano necesariamente, aunque claro que ahí hay toda una discusión que los giros descoloniales y la antropología reflexiva fue destapando eventualmente, pero bueno, vamos a detenernos en la idea de que lo humano, la humanidad, ¿sí? Es una suerte de isla aislada de todo lo demás, ¿sí? Entonces, en el centro, esta isla representa lo humano y todo lo que le rodea, este entorno que está más diluido de color, pues representa el resto del mundo, ¿no? La naturaleza y, por supuesto, puntualmente los animales, ¿sí? Esta es la idea hegemónica, digamos, bajo la cual la antropología ha construido a su objeto lo humano, como una entidad aislada, una entidad que no está conectada con el resto, una entidad que se inventa y que se hace a sí misma, ¿no? Este mito, de alguna manera, que se instala al interior de las ciencias sociales como la antropología, ¿sí? Se reconstruye de manera muy puntual a través de la oposición entre la naturaleza y la cultura, ¿sí? Que toma la forma de un axioma. ¿Qué significa un axioma? ¿Qué es un axioma? Un axioma es una suerte de verdad que al ser dada como tal no cuestionamos, ¿sí? Por lo tanto, la antropología toma este axioma, ¿no? La naturaleza, lo cultural, o dicho de otra forma, lo humano y lo animal, dirige la forma en la que la antropología va a pensar cómo lo humano está y se relaciona y produce mundo de manera muy puntual, ¿no? Esta va a ser la idea rectora pues desde que la antropología nace, ¿no? Desde que la antropología, pues decimonónica, tiene este amplio desarrollo, esta va a ser una idea fundacional, ¿sí? Que no va a ser cuestionada durante mucho tiempo, ¿no? Sin el afán de leer todas estas citas, ¿sí? Lo que va a
justificar conceptualmente esta separación ontológica de lo humano respecto del resto, va a ser precisamente la cultura, ¿sí? Porque la cultura va a ser entendida como una superación de nuestra pura naturaleza. Digamos, el proceso a través del cual la aculturación sería el proceso a través del cual nosotros abandonamos nuestra pura animalidad, nuestra mera existencia biológica, pues para devenir humanos plenamente humanos, ¿sí? A través del ejercicio de la cultura que nos modela, que nos dirige, que nos domestica, incluso podríamos señalarlo de esta manera. Entonces, todas estas citas que ustedes tienen ante ustedes, pues buscan revelar eso, ¿no? Peculiaridades específicamente humanas, ¿sí? Una complejidad que es radicalmente distinta de la naturaleza, ¿sí? Algo que es independiente de la herencia genética, ¿sí? Valores éticos y estéticos, ¿sí? La civilización, ¿sí? Y todo aquello que está por encima del nivel animal en la humanidad. Y esto va a ser fundamental, porque entonces esto va a constituir una idea respecto de los animales, que estos son en virtud de lo que la actividad y la práctica humana produce y dice sobre ellos. De manera que entonces, figúrense que para la antropología, en su sentido hegemónico, insisto, el resto de la naturaleza, pero puntualmente los animales, no son sino recipientes vacíos, que son llenados únicamente mediante la actividad humana. Por lo tanto, los animales no tendrían ninguna propiedad, ¿sí? Que les sea realmente propia, sino que más bien, digamos, existen de manera genérica, articulados a los mundos humanos, sí, pero excluidos de todo sentido que ellos le puedan dar a su vida a partir de sí mismos, ¿no? Esto es la manera hegemónica, insisto, repito, en que la antropología va a construir la idea, su idea o su concepción de lo que es un humano. ¿No? Y repito, fundamentalmente un humano va a ser aquel que ha superado su animalidad, ha superado la mera y simple naturaleza, pues por mediación de la cultura. Venga. Entonces, tenemos muchos ejemplos paradigmáticos al interior dentro del pensamiento antropológico, ¿verdad? Vamos a llamar a esto formas de subsunción, ¿no? La imagen de la derecha que muestra a dos varones sosteniendo gallos en sus manos, ¿sí? Retrata una escena pues muy famosa dentro de la antropología clásica, digamos, de la segunda mitad del siglo XX, que inaugura el pensamiento postmoderno, que es la de Clifford Geertz, ¿no? Y en esta escena que vemos, que se trata de un ring donde los gallos van a pelear, ¿no? Lo que a Goethe le importa no son los gallos por sí mismos, ¿no? Sino más bien qué símbolos puede rastrear, qué símbolos puede encontrar en estos gallos que den cuenta del modo en que discurre la vida humana. En este caso, los gallos, pues más bien, más que ser importantes por sí mismos, lo que importa es cómo a través de ellos se puede leer, porque recuerden que para Clifford Geertz la cultura es como un texto que el antropólogo va descifrando poco a poco, cómo a través de los gallos se pueden leer relaciones de amistad, de enemistad, de traición, de victoria, de duelo, ¿sí? Entonces los animales aquí son subsumidos simbólicamente a los designios explicativos del antropólogo. Del otro lado tenemos una imagen igualmente clásica de un texto canónico que, en mi opinión, para quienes estén interesados en la antropología multiespecie, pues es un texto que se debería leer, ¿no? Que es el libro de los Nuer, de este antropólogo británico Evans Pritchard, donde precisamente el primer capítulo es el que puntualmente yo sugeriría leer si les interesa digamos, pensando en términos de una arqueología de los estudios multiespecie, de la etnografía multiespecie, porque el primer capítulo está precisamente dedicado al ganado y cómo el ganado aglutina las actividades sociales, cómo las necesidades del ganado, digamos su tiempo ecológico, es lo que al final permite que los distintos grupos que conforman a la sociedad Nuer se estructuren, ¿no? Dicho con mucha sencillez, de manera muy superficial. Pero de nuevo, para Evans Pritchard lo que importa es qué función cumplen los ganados para la estructura social humana de los Nuer. No es tanto importante el ganado por sí mismo, ¿no? Entonces aquí podríamos plantear un ejemplo de una subsunción estructural de los animales, ¿sí? Por parte del pensamiento antropológico, ¿verdad? Por otro lado, tenemos Cerdo para los antepasados de Rapaport, donde este ritual, el kaiku, perdón, los cerdos tienen un papel importante en esta narrativa y en esta descripción etnográfica, pero en la medida en la que permiten dar cuenta, permiten explicar el ritual humano a través del cual se actualizan relaciones con los antepasados.
¿sí? Otro podría ser, claro, el famosísimo Levi-Strauss, aquí quizá no siendo un poco injustos con él, pero tenemos una subsunción intelectual de los animales y de la naturaleza. Los animales, nos va a decir él, son buenos para pensar. Entonces, claro, aquí los animales importan en la medida en la que permiten decodificar, ¿sí? Esas estructuras inconscientes de la mente humana que al final son de las que surgen las estructuras culturales y sociales, ¿sí? Otro caso igualmente radical, pues es el de Marvin Harris. Noten cómo les he citado, pues solamente antropólogos muy famosos, antropólogos multicitados, antropólogos bestsellers, pues para facilitar la exposición, ¿no? Pero en este libro, Bueno para comer, ¿no? Dilemas de alimentación y cultura, así como en otro, Brujas, cerdos y no recuerdo cuál es el resto del nombre. Bueno, lo que va a importar para Marvin Harris es cuáles son las funciones materiales, en términos ya sea de consumo de proteína o de trabajo u otras actividades, que cumplen los animales en las sociedades. ¿Sí? Entonces nos va a decir, por ejemplo, para el caso de las sociedades occidentales modernas, que el éxito que tienen los perros al insertarse dentro de las estructuras sociales y la cultura es más por las funciones de compañía y cuidado que procuran para nosotros en sociedades hiperindividualistas, y además tenemos mejores recursos proteicos, tenemos mejores animales para comer. ¿Sí? Entonces, el éxito de los perros no se explica por cualidades inmanentes del perro, sino más bien cuáles son las funciones energético-materiales que cumplen al interior de las culturas. Entonces, en resumen, ¿cuál es el patrón o la pauta que conecta todas estas etnografías, ciertamente en algunos casos radicalmente distintas entre sí, incluso temporalmente confeccionadas en momentos diferentes? Pues es el desinterés por los animales en sí mismos. Y en aras de no ser anacrónico, huelga decir que, claro, sería anacrónico señalar en algunos casos un abierto especismo, ¿verdad? En algunos contextos la palabra ni siquiera se había acuñado. No obstante, hay dos cosas importantes que señalar acá. Una, los clásicos estamos para releerlos y hacerles preguntas a la luz de nuestra actualidad. Este ejercicio ya se ha hecho antes con los posmodernos y desafiando la autoridad etnográfica en la producción de conocimiento, solamente para poner un ejemplo. Y lo otro es que nos siguen permitiendo pensar cómo es que los antropólogos pensamos las relaciones con los animales, ¿sí? Que estas relaciones pues claramente tienen una genealogía. ¿Sí? Que somos influenciados, que somos adoctrinados a través de las etnografías que leemos y cómo son representados los otros, ¿sí? Que para este caso los otros, aquí ya se amplifica esta idea de la otredad para incluir pues a estos animales alterhumanos, ¿no? Entonces ese es el patrón que conectaría estas etnografías. Los animales no importan en sí mismos, no importa cuáles son las relaciones que son significativas para ellos, sino solamente importan en la medida en la que permiten explicar fenómenos exclusiva y propiamente humanos. A eso yo en mi propio trabajo he llamado sustantivos antropológicos o sustantivación antropológica de las vidas animales. ¿Sí? Cuando estas son, repito, o dicho de otra manera, cosificadas epistemológicamente para servir únicamente como un recurso explicativo. Y eso permite, claro, y por eso comienza aquí a introducirse el especismo, esto permite obliterar formas de violencia en nombre de la cultura. ¿Sí? Se obliteran formas de violencia porque en nombre del relativismo cultural, ¿verdad? Que entonces vuelve ilegibles formas en las que los animales no quieren ser tratados por parte de los grupos humanos en distintas latitudes, pero se vuelven ilegibles en nombre de la cultura, ¿sí? Entonces, por eso este esquema que se presenta aquí a continuación, pues es muy importante, ¿verdad? Este esquema lo retomo de Tim Ingold, de un libro que sugiero mucho leer, What is an Animal, un libro muy interesante de una antropología, pues me parece muy adelantada en la reflexión a propósito de los animales, ¿no? Y que nos sirve pues para señalar que, claro, la antropología siempre ha hablado sobre los animales, ¿no? Lo que pasa es que lo ha hecho en términos pues meramente antropocéntricos, ¿no? Y esto también sirve para ir perfilando cuál es la diferencia y los matices que hacen de la etnografía multiespecie, pues un subcampo de investigación legítimo, ¿no? Porque tiene sus matices y tiene sus particularidades. Entonces, bueno, este esquema nos permite pensar cómo lo humano se gesta, tiene un origen común dentro de las otras especies, ¿no? A su vez inmersa en la naturaleza,
Pero la humanidad va distanciándose, ¿no? Va generando una línea evolutiva propia, sí, cuyo motor ya no son los genes, sino la propia, pues, cultura, ¿no? La humanidad se alza sobre la naturaleza, pero sobre todo sobre su animalidad, ya lo dije esto, por mediación de la cultura, ¿cierto? Porque es en la cultura donde precisamente descansa la historia, el derecho, la moral, la política, el arte, la razón, el lenguaje, lo simbólico, las tradiciones, ¿no? Todo esto es lo que diríamos nos hace propiamente humanos, ¿no? Si somos arrojados a este mundo desde un cuerpo de hembra, de mujer humana, ¿sí? Nuestro devenir humano depende de relaciones con nuestros congéneres que depositan en nosotros pues toda una serie de atributos, pautas, valores, a lo que Durkheim llamaba hechos sociales, ¿sí? Que nos modelan, que modela en nosotros un comportamiento que encaja, que se adecua, que funciona para la conciencia colectiva, ¿no? Cuyas acciones sociales se orientan para poder pertenecer y estar en la sociedad. Y en virtud de que eso es algo exclusivamente nuestro, pues una consecuencia primera es que el resto de los animales pues están excluidos de ese campo. Por lo tanto, es como diría Spinoza, nosotros a través de la cultura es ese imperio dentro de otro imperio, ¿no? Pero vemos que acá entonces la cultura no necesariamente ya no es vista con relación a los animales y las actividades que los humanos legitiman en nombre de la cultura, sí, como un proceso histórico también. Vemos que la cultura ya no es solamente una categoría neutral y objetiva a través de la cual podemos hacer una defensa de cualquier tipo de práctica que implique otras formas de vida, ¿no? La cultura más bien aquí ya se presenta y se expone como una mitológica, diría alguien como Gustavo Bueno, por ejemplo, ¿no? Es decir, la cultura es una propiedad, pero que construye una frontera ontológica entre nosotros y el resto, frontera que nos pone en un lugar superior, ¿no? Vemos, pues, de manera muy práctica, puesto en práctica, el pensamiento dicotómico, ¿no? Las dicotomías que en un momento vamos a tratar que busca y va a pretender abolir el posthumanismo, ¿no? Entonces, cuando la cultura se vuelve un mito, ya no es solamente una categoría que describe ingenua, inocente, neutral u objetivamente prácticas humanas, sino ya también es un dispositivo, una tecnología que legitima formas de dominación y de explotación hacia otras formas de vida, ¿sí? La cultura se vuelve una tecnología de especificación que designa a cada cual su lugar. ¿Sí? A un chivo, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, la cultura le especifica un lugar como mole de cadera, ¿sí? Patrimonializado, ¿sí? Legitimado por una visión del Estado respecto de los animales. Y al otro le ponen el lugar de hacedor de esa tradición y por lo tanto el gestor de esos cuerpos, ¿no? Quien puede decidir, dirían desde la teoría política, soberanamente sobre esos cuerpos y esas vidas. ¿Sí? Y la antropología, digamos, se ha dedicado a describir imparcialmente, pretendidamente, ¿sí? Esas actividades que son, desde una óptica crítica, pues profundamente asimétricas. Entonces, tiene una función codificadora y normativa la cultura del deseo entre y sobre las relaciones sociales entre humanos y animales, ¿sí? Y esto va a ser lo que para mí constituye un núcleo importante de lo que se va a entender como precisamente esta crítica posthumanista. Y lo primero que hay que señalar a propósito de esta crítica posthumana, y aquí para homenajear a Gaby Balcarce, una filósofa argentina que ha sido pues difamada, ha sido objeto de burla por parte del gobierno en turno de Argentina, pues precisamente por abanderar un proyecto posthumano preocupado por los modos en que nos relacionamos y devenimos con los otros, ¿no? Esto es importante, me parece, de señalar cómo estas nuevas formas de pensar, si estas formas que en buena medida, por ejemplo, estarían desafiando los lobbies carnistas, ¿verdad? La zootecnia, ¿verdad? El complejo animal industrial y cómo utiliza la tradición y la cultura para reproducirse y replicarse, ¿verdad? Claro, como proyectos como estos desafían, ¿sí? Son a su vez desafiantes, antes que simplemente rechazarlos porque suenan raro, porque suenan eclécticos, porque suenan exóticos, porque son una moda que dejaremos en algún momento, pues creo que también es importante ver cómo se ensamblan y cómo se articulan, pues con otros discursos políticos que son contrarios a estos intereses, ¿no?
Entonces, claro, ¿no? ¿Qué implica pensar esta condición posthumana? Noten ustedes cómo el post tiene un paréntesis, y este paréntesis es también para evocar lo que Brenny Mendoza nos dice a propósito del posthumanismo, que dice, bueno, quizá tal vez el posthumanismo es ante todo un pensamiento post-europeo, ¿no? En la medida en la que algunos de los postulados que el posthumanismo esgrime ya eran pensados por otros grupos históricamente subordinados, ¿no? Por grupos cuyas epistemologías se relegaron al ámbito de la creencia, de la no ciencia, de la no rigurosidad, de la no cientificidad, y por lo tanto, pues eran carentes de valor, ¿no? Para vivir y existir literalmente, ¿no? Entonces, este señalamiento sí que es importante porque en buena medida eh, el posthumanismo y el giro multiespecie, pues son, yo diría en primer lugar, anglosajones, pero del norte global, pero también un pensamiento que se gesta en Europa y en la filosofía continental, ¿no? Y esto me parece que sí es importante, pues, de traerlo precisamente por lo que Bere señalaba hace un momento, de cómo lo animal, la animalidad, pues, se imbrica con otras lógicas opresivas, ¿no? Y sus eh, formas múltiples en las que éstas se expresan. Entonces, el posthumanismo, lo primero que hay que señalar acá es que no es un transhumanismo. Es decir, el posthumanismo del que estamos hablando en esta sesión y el que compartimos con sus críticas y no necesariamente pues, todas las miembros de este seminario lo abrazamos o lo seguimos de la misma manera. No, no es un transhumanismo en la medida en la que no pugna por la perfectibilidad humana a través de la tecnología. ¿Sí? Recordemos que el transhumanismo es un movimiento que es una filosofía ingenieril que se gesta en Silicon Valley, ¿sí? Que tiene por objeto, pues precisamente, mejorar el cuerpo humano, mejorar nuestra naturaleza a través de una hiperracionalidad aplicada a los objetos técnicos, ¿no? La tecnología. Es decir, la muerte bien puede ser pensada como algo a superar, como una suerte de enfermedad que el transhumanismo nos puede ayudar a superar. Por eso para algunos el transhumanismo pues es más bien un plus humanismo, ¿no? Es una radicalización del humanismo, ¿no? Teniendo al hombre de Vitruvio como esta imagen paradigmática, digamos, em, pero mejorado tecnológicamente, ¿no? Ontotecnológicamente. Entonces es una primera diferencia. No estamos hablando por posthumanismo de mejoras ontotecnológicas hacia el cuerpo humano, ¿no? Tampoco por posthumanismo estamos hablando de una negación de la especie, lo que sea que quieran entender por eso. ¿No? No estamos tampoco negando la especie, ¿no? Negando que hemos evolucionado de algo y somos esto que somos, pues producto de algo que es externo a nuestra voluntad, ¿no? No, más bien contra lo que el posthumanismo nos parece se está peleando, contra lo que está haciendo una crítica, son precisamente hacia los ideales normativos de lo humano. ¿Quiénes son plenamente humanos? Pues un hombre blanco, cis, hetero, propietario, físicamente íntegro, culto, huelga decir varón, diríamos incluso angloparlante, ¿sí? Creo que ya dije propietario. Ese es el ideal normativo de lo humano. De manera que muchos cuerpos no cabemos en ese ideal. Muchos cuerpos no somos plenamente humanos. Muchos cuerpos, como diría Fanon, no estamos dentro de la zona del ser. Son cuerpos que más bien están en la periferia de la zona del ser. Sí, por eso el hombre de Vitruvio es esta figura paradigmática, ¿no? Es un varón blanco, de buenas proporciones, ¿sí? Que además está encerrado en sí mismo, ¿sí? Cogito ergo sum, claro, es la reivindicación de Cartiana, por supuesto. Yo puedo dudar de la realidad, puedo dudar de lo real, menos de mi propio pensamiento, porque es en mi pensamiento y no necesariamente en las cosas donde yo encuentro la verdad, ¿no? Entonces, pensar en clave posthumanista, multiespecie, de los estudios críticos animales, pues es, yo creo que la manera más sencilla y no obstante, no por ello sencilla, perdón, superficial de decirlo, es que implica que nosotros experimentemos el mundo de otra manera. Porque si te implica incentivar la búsqueda de nuevos esquemas de pensamiento, tenemos que modificar precisamente las categorías con las que aprendemos el mundo, ¿no? ¿Qué rol sigue jugando la división sujeto-objeto? ¿Sí? ¿Qué lugar, qué rol juegan los afectos? ¿No? ¿Cuál es la idea de cultura que tenemos en mente a la hora de hacer antropología con otras formas de vida? ¿Sí? Por eso implica un desplazamiento de la subjetividad.
Eso es lo que entendemos más bien o se ofrece en esta sesión, pues por posthumanismo, ¿no? Es más, la idea de que nunca hemos sido, pues como tal, individuos, ¿no? La idea de que nos sostenemos en este mundo gracias y en virtud a un montón de otras entidades que viven con nosotros, ¿no? Como el aparato, la flora intestinal, el aparato digestivo, el sistema inmunológico, pues son cosas que en rigor no son yo. Digamos, soy yo y mis bacterias, ¿no? Soy yo y los minerales que me constituyen, ¿sí? A propósito de esto, hay un interesante artículo de un importante biólogo, Scott Gilbert, que se llama We Have Never Been Individuals o Nunca hemos sido individuos, donde precisamente busca desafiar la idea del individuo, la idea de que los individuos existen, la idea de que hay un yo autónomo, ¿sí? Cuyos vínculos con el mundo no cuyos vínculos con el mundo, al no hacerlo, no le garantizan responsabilidades con él, ¿no? Implica descomponer la idea que tenemos incluso sobre las herramientas, sobre cómo existen los objetos técnicos, ¿no? Pero también, claro, que el rol que han jugado los animales. Yo un poquito aquí desafiando, les invito a pensar que lo animal, así como ha sido el tiempo o la religión, diría Durkheim, lo animal es también una categoría fundamental de la experiencia social. Sin lo animal no podemos entendernos. Dependemos constantemente de la animalidad para construir figuras, para construir retóricas, para, diría Molly Mullen, abrir puertas o ventanas que iluminen nuestra naturaleza, ¿no? O como diría Giorgio Agamben, la dicotomía humano-animal es el gobierno que gobierna todo, es el conflicto que gobierna todo conflicto, ¿no? En la política occidental. No es una categoría menor. ¿Sí? La antropología dice, somos racionales porque los animales no lo son. Tenemos lenguaje porque ellos no lo tienen, ¿no? Tenemos una serie de atributos en virtud de estar constantemente comparándonos con ellos. Y es una comparación para regresar a los clásicos que no necesariamente se hace desde la maldad, desde la mala intención, desde la falta de buen juicio, sino que, claro, la teoría es hija de su época, ¿no? Por supuesto. Y a diferencia de otros momentos de la historia, de otros procesos históricos, pensando otra vez con Gaby Balcarce, pues el posthumanismo nos arrojó un montón de problemas en la cara. A diferencia de épocas previas, no hubo necesidad de inventarlos. Al menos aquí en México, el 70% de las tierras son ocupadas para la ganadería. En esa situación no es muy diferente en otras latitudes de este continente, al menos. ¿Sí? Entonces, yo les invito a pensar más bien el posthumanismo de esta manera, ¿no? El posthumanismo es este evento relacional, ¿no? Más bien el agente, el personaje, la subjetividad del posthumanismo, pues es una subjetividad animalizada, es una subjetividad mocha, físicamente no íntegra, es una subjetividad de la que es difícil discernir el sexo, el género, es una corporalidad, es una forma animal que es cyborg, que se vale de la tecnología, de los bastones para apoyarse, ¿sí? Más bien la subjetividad posthumana o nómada, nómade, como le llama Rossi Braidotti, pues busca precisamente eso, ¿no? Estar constantemente transmigrando para intentar habitar otros mundos posibles y generar alternativas a este que está profundamente dañado, ¿sí? El posthumanismo se nutre, claro, de importantes pensadores como Nietzsche, Foucault, Derrida, Butler, Edward Said, claro, Alton Krenak, Moira Millán, solo por citar autores contemporáneos, ¿sí? Que cada uno a su manera ha intentado dislocar y desarticular esa idea de lo humano. ¿No? Por lo tanto, el posthumanismo pues es también una teoría emergente y con eso quiero decir que es hija de un proceso, ¿verdad? No salió ex nihilo de la nada un día agitando una varita y sale no, el posthumanismo abreva, se nutre, se alimenta de otros pensamientos que probablemente no se anuncian o no se nombran posthumanistas, ¿no? El punto es que la pregunta que se abre es, ¿qué es lo humano a propósito de la humanidad? De nuevo reiterando este ideal normativo, o sea, ¿qué es la humanidad a propósito de lo humano? Ahora que acá en México estamos viviendo un mundial donde los mexicanos estamos excluidos, ¿no? Por muchos motivos, una cosa que es espantosa, que estamos hartos, pues precisamente quiénes son esos plenamente humanos que acceden a esos espacios, ¿no? Esto es lo que justamente se busca. Y claro, ¿qué es lo humano a propósito de la animalidad también?
Porque decimos mucho somos un animal, pero ¿qué significa eso desde una perspectiva posthumana, ¿no? Antropológicamente hablando, naturalmente, como decía, este camino, esta emergencia, pues ha venido de parte de muchas plumas, ¿no? Quizá yo diría los autores más próximos a este giro sería tal vez Bruno Latour, Tim Ingold, Escobar un poco más recientemente, pero Viveros de Castro, Philippe de Colá, vean aquí puro señoro europeo blanco con excepción de Escobar, ¿no? Ahorita vamos a ir dando paso a otros personajes igualmente importantes en esto, me parece aún más que ellos, me parece, pero yo diría que Tim Ingold y estos autores, pues más bien también se los presento acá como una suerte de de arqueología, ¿no? De autores que yo creo que son pues, esenciales, fundamentales de revisar al menos una vez, pues para tener un bagaje adecuado, ¿no? Pero ya sabemos, Bruno Latour con la teoría del actor red, la idea de que los agentes no son solamente los humanos, ¿no? Desafiando pues ideas de Giddens, de Bourdieu, ¿no? A propósito de qué constituye un agente en términos de su relación con la estructura social, ¿verdad? Pero Tim Ingold que nos dice, basta de hablar de la cultura, abracemos la vida. ¿Verdad? Eduardo Escobar con la noción reciente de relacionalidad, Viveros de Castro con la idea de que la perspectiva no es solo humano y que otros mundos y formas de ver son también posibles, ¿verdad? Philippe de Colá con la noción de las ontologías, ¿no? Con la idea de que algo que podemos entender desde Occidente como botánica, pues no es una forma, sino socialización entre parientes. ¿No? Entonces, de alguna manera, estos pensadores han abierto el camino, pues, para posturas que me parece, pues, se van radicalizando cada vez más, ¿no? Entonces, pues, en términos posthumanos, algunas nociones que me parecen centrales, pues, claro, se trata de diluir este pensamiento dicotómico propio del pensamiento ilustrado, hombre-mujer, racional, irracional, emocional, razón, cultura, civilización, pero también naturaleza, cultura. Porque el punto con las dicotomías, y esto es clave, esto sí es importante, es que las dicotomías siempre son jerárquicas y la que ocupa el lugar superior en esa ubicación, pues ejerce un poder sobre la otra, ¿sí? Entonces, por eso se trata de diluir estas dicotomías, un pensamiento desantrópico, ¿sí? Que busque justamente situarnos en una red de relaciones no esencial. Es decir, que nuestra naturaleza universal, inmutable, trascendente, no es la cultura, ¿no? Sino que estamos aquí con otros y que lo que nos hace humanos es precisamente esas relaciones que mantenemos con el resto de lo que existe. Y si yo soy porque los otros me ayudan a perseverar en la existencia, pues esto decanta en compromisos sociales muy puntuales y agendas políticas muy concretas. O sea, el posthumanismo descree la podemos decir que posthumanistamente sí que aceptamos, claro que la objetividad existe, sí, claro, pero lo que no existe es la imparcialidad en cualquier experimento y en cualquier indagación de conocimiento, ¿no? Por lo tanto, el posthumanismo no busca ser en ese sentido imparcial, busca abrazar la parcialidad, sí, decir yo me sitúo desde aquí, ¿verdad? Porque de una manera muy sencilla de decirlo es, queremos otros ambientes para la vida, ¿no? Queremos vivir de otra manera. Y eso implica por fuerza incluir a esas otras formas de vida una cosmopolítica animalista, una zoópolis, ¿no? Donde se ejerciten las artes de la atención. ¿Y qué significa esto? Abandonar el ocularcentrismo, abandonar la idea de la vista como un órgano central para la producción de conocimiento. Porque en la medida en la que seamos conscientes de eso, podemos entonces darnos cuenta que mucha vida, mucha vida, no es la vista el órgano con el que rige y le dan sentido a su mundo, ¿no? Hay una crítica a Viveros de Castro cuando habla de que todo es perspectiva, ¿no? Y apela justo a una perspectiva, pues, que tiene que ver con el oculocentrismo, ¿no? No todos son puntos de vista, también hay puntos de olfato, puntos de tacto, puntos de oído y puntos de sentidos que somos completamente incapaces de experimentar por cuestiones evolutivas. Y de ahí la importancia que tiene ya no solamente decir, claro, es que el logos, ¿no? La razón, el entendimiento, la ciencia, sino también lo afectivo y lo estético, lo corporal. ¿Verdad? Cómo esos también son otros canales que vehiculan otros modos de producir conocimiento, pues reitero, para habitar este mundo, ¿no? Entonces vemos cómo el posthumanismo, pues más bien se va dirigiendo, o el posthumanismo que acá les presentamos va por aquí, ¿no? De hecho, el posthumanismo desde un enfoque transhumano ni siquiera ha llegado.
todavía no somos posthumanos para el transhumanismo en la medida en la que todavía dependemos fuertemente de nuestros órganos, ¿no? Y es entonces cuando, claro, empiezan a figurar otras autoras, ¿no? Tales como Anna Tsing, por ejemplo, ¿no? Ampliamente famosa, una antropóloga que se ha hecho muy popular en los últimos años, ¿no? Precisamente por el tipo de pensamiento que nos invita a abrazar. Heredera en buena medida del pensamiento de Donna Haraway, las especies compañeras han influenciado mucho su forma de entender el mundo, pero también Deborah Bedrose, ¿no? Y Sophie Chow. ¿Sí? Todas estas antropólogas, cada una a su manera, han puesto a debate los duelos sobre la muerte, ¿no? Que en la extinción no se extinguen especies, diría Bedrow, sino individuos, ¿no? Y tenemos que descubrir nuevas formas de lutar, ¿sí? Ejercer otras prácticas de luto hacia la vida. No obstante, y aquí ya para irme dirigiendo a la última parte de mi presentación, ninguno de estos autores hasta el momento citados se pronuncia desde un posicionamiento político antiespecista, ¿no? De hecho, podríamos decir que a veces obliteran o ratifican formas de dominación hacia los animales, ¿no? Con la excepción de, claro, la antropóloga holandesa, quien en los noventas, Bárbara Noske, que en los noventas, en un libro que se llama Beyond Boundaries, como más allá de los límites, acuña el concepto complejo animal industrial para denunciar precisamente las prácticas modernas, contemporáneas, civilizadas, a través de los cuales se ejerce la matanza hacia los animales alterhumanos llamados domesticados o de granja, ¿no? Pero vemos cómo de nuevo la antropología sí que ha tenido un rol importante en la producción de categorías que los ECA de manera más general pues han abrazado históricamente. Y esto es importante también para pensar en los desplazamientos que se pueden hacer, y esto lo digo con mucho cariño, del dominio que tiene la filosofía sobre estos temas, ¿no? Ciertamente es la filosofía quien en términos de producción tienen una ventaja pues abrumadora, ¿no? Y precisamente esta crítica que acabo de hacer, ¿no? Nos sitúa ya dentro de, bueno, pero ¿qué son los estudios críticos animales? ¿No? Pues los estudios críticos animales, dicho de manera muy sencilla, es un subcampo de investigación interdisciplinar y descentralizado, o sea que no tiene células, de raigambre anarquista, me parece a mí, de raigambre anarquista, ¿sí? Que pugna por la liberación animal, humana y de la tierra, ¿no? Los estudios críticos animales son una directa contestación, son una directa acusación a los estudios humano-animal, con personajes como Peter Shapiro, por ejemplo, o a la antrozoología, ya que para ellos consideran que estos estudios no hacen sino cosificar epistémicamente a los animales y en realidad no se comprometen con ninguna de sus luchas o procesos de liberación. ¿Sí? Entonces, la sede crítica en los estudios críticos animales apunta, en primer lugar, a una no cosificación epistémica de los animales. En ese sentido, en segundo lugar, no son investigaciones sobre animales, sino sobre los sistemas de dominación que ejercen una fuerza directa sobre sus cuerpos. Por lo tanto, podemos decir que es una teoría y práctica políticamente comprometida con la liberación animal, humana y de la tierra, o sea, el desmantelamiento del especismo en su multiplicidad de expresiones, ¿no? Entonces, decimos, pues, un poquito aquí términos, que hablamos de la cuestión y la condición animal. Cuando hablamos de la cuestión animal, nos referimos puntualmente a toda la práctica teórica, pero también activista, pero digamos en resumen intelectual, que ejercen los animales humanos para ayudar y apoyar en la liberación del resto de los animales. Digamos que la cuestión es trata acerca de la producción teórica, ¿sí? Digamos, antropocéntrica, no moralmente, ni ética, ni políticamente hablando. Y por otro lado, la condición animal apunta a los modos concretos en los que existen esos cuerpos animales, que están en granjas, que están en mataderos, que están en bioterios, que están en clubs clandestinos de peleas de gallos, de perros. Una cosa es la cuestión, el trabajo intelectual teórico, y otra es la condición, sin negar por ello que los animales activamente, de forma inmanente, están produciendo conocimiento, ¿no? Por lo tanto, lo animal, acá desde lo seca, no es una categoría neutral tampoco, no es una categoría biológica, por ejemplo, una entidad sintiente con sistema nervioso central. No es que ignoremos eso o descreamos de ello, sino que más bien dentro del marco de un orden especista, que hay que decir que el especismo se ha definido.
tradicionalmente como un modo de discriminación, ¿no? Así como que se discrimina por el color de piel, por el sexo con el que se nace, por la corporalidad que se tiene, el especismo discrimina en nombre de la especie, ¿no? Todas las demás especies son objeto de discriminación para la satisfacción de los intereses humanos. Bueno, esa es una definición. No obstante, desde América Latina, ¿no? Puntualmente los trabajos de Anaí González e Iván Ávila, se ha tendido y muchos hemos abrazado pensar el especismo como un orden social complejo tecnológico, biológico, físico y social. ¿Sí? Ya no es solo un modo de discriminación, es un orden social complejo que reproduce y produce relaciones asimétricas basadas en la oposición o la dicotomía humano-animal. Y es en virtud de ello que lo animal es ante todo un ser apropiado en un doble sentido, apropiado sistemáticamente, estructuralmente por los categorizados como humanos y sin nada propio que los defina. ¿Sí? Por eso hablamos de especies y diríamos todos los individuos de una especie son idénticos entre sí. Da igual cuál tomes, ¿no? Todos son lo mismo. Algo que la antropología pensaba. La antropología imperial y colonial así pensaba a propósito del otro humano, ¿no? Da igual de con qué nuera estés hablando, todos son representantes de su grupo. Bueno, esa idea hay que ir superándola también a propósito de los animales, ¿no? Además también funciona para reducir la complejidad de los vivientes. Claro, decimos, es un animal. Y en virtud de que es un animal, entonces, sí, se reduce toda la riqueza de su mundo. Pero también que animal ha sido también una categoría aplicada a humanos subhumanizados, ¿no? Claro, es decir, los animales han sido animalizados lo mismo que otros cuerpos nacidos Homo sapiens, ¿no? Una muy, muy breve genealogía, no nos podemos meter en esto, ¿no? Pero Peter Singer, pues es como Peter Singer, Tom Regan y Gary Francione son algo así como los adalides de la ética animal, ¿no? Pero bueno, los ECA más bien son críticos de estos tres señoros, con Steven Best como una figura relevante, pero por supuesto no la única, ya que también está Sarah Collin, quien innova, introduce en los ECA la idea de que los animales no solamente son objetos pasivos de la dominación humana, sino que también resisten activamente. Resisten con independencia de que estas resistencias sean infructuosas, ¿sí? No pensar la resistencia como algo que necesariamente conduce a la victoria. Ni siquiera en el caso humano opera de ese modo, ¿no? Y Donaldson y Kimlicka, por supuesto, pues ya más desde el campo de la política, ¿no? Es decir, a diferencia de Francione o de Singer o Reagan, abandona la reflexión ética, de hecho con postulados bastante molestos para algunos al decir que el movimiento pues está estancado desde hace mucho tiempo, ¿no? Para fundar una teoría política que precisamente reconozca en los animales individuos con cualidades pues para la toma de decisión colectiva, ¿no? Sobre su propio bien, por supuesto. No obstante, yo quisiera señalar este hermoso, digo hermoso porque como documento histórico, el Iwan al-Safa, la disputa entre los animales y el hombre, que es un poema, es una epístola, es un poema de 250 páginas, escrito por los Iwan al-Safa, los hermanos de la pureza en el mundo árabe, entre el siglo IX y el siglo XIII más o menos. Y pues es un poema donde los animales denuncian a los humanos ante los genios, pues por todas sus pretensiones de dominio y los abusos que sufren en sus manos. Y quiero traer esto para decir que el especismo no es una invención europea, no es una invención británica, que el pensamiento en pro de la liberación de los animales, que el pensamiento que busca subvertir estas condiciones asimétricas es muy antiguo, ¿no? Y no tiene patria en ese sentido, ¿no? Es un libro que les recomiendo muchísimo también para quienes nos critican y dicen que es algo pues demasiado moderno, blanco, colonial, etcétera. Pues no, es algo que es relativamente fácil de rebatir. Bueno, entonces, pues, perdón, pasemos a una ultimísima parte, ¿no? Que tiene que ver con un cómo hacer, ¿no? Una cuestión de carácter metodológica. Y de nuevo aquí introducir este trabajo de Lewis Henry Morgan, un pues, famosísimo antropólogo evolucionista, que lo que vemos pues es un libro con una portada con un castor, ¿sí? Que está royendo la corteza de un tronco, ¿sí? Lo importante es que ya para entonces, digamos que Morgan hizo una etnografía del castor y dijo que eran pues como ingenieros, ¿no? Que aplicaban los mismos procesos mentales que cualquier ingeniero. Y curiosamente, ¿no? A mediados del siglo XIX, ya decía él que los
que los juicios que los humanos tienen respecto de los animales no responden a una sabiduría, ¿no? Sino más bien a crueldad y misericordia, ¿no? Y esto es muy importante porque, insisto, la antropología, pues es la ciencia paladín del excepcionalismo humano, ¿no? Teniendo por escudo el relativismo cultural, ¿sí? A través del cual pues justifica prácticas explotadoras hacia otras formas de vida, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una pregunta importante que se abre sobre todo para subjetividades muy ortodoxas o dogmáticas, si la antropología puede estudiar con otros animales y seguir siendo antropología, ¿no? Bueno, Tim Ingold dice que más allá de que somos humanos, no hay otra razón por la cual nos debamos abocar solamente a estudiar a los seres humanos, ¿no? Que eso es pues, meramente un tema de comodidad, ¿no? Un atajo comunicativo, nos dice. Pero pues en tanto estamos en la vida con otras formas de vida, que nos relacionamos con ellas, porque ese es el punto, ¿sí? No hay razones para negar que la antropología pueda estudiar otras formas de vida y seguir ostentando ese nombre, ¿no? Y pues bueno, yo aquí les destaco lo que me parece el párrafo más importante de todo este artículo, que ciertamente fue toda una revolución, que este artículo vino a cambiar muchas cosas. La multiespecie está de moda, ciertamente hay quien usa la palabra sin más, ¿no? De pronto es una innovación teórica para que todo siga igual, es decir, que los estudios multiespecie para mí siguen siendo muy poco comprometidos con el reconocimiento de que el especismo existe, ¿no? Puntualmente eso. Pero vean este párrafo, ¿no? Nos dice que la multiespecie es un nuevo género de escritura y de investigación, claro. Si antes escribías a los hongos, a los animales, a las plantas como algo pasivo, como algo sujeto, sujeto en el sentido literal, tomado por la actividad humana, pues ahora se trata de que escribas de ellos como lo escribirías de cualquier otro agente que participa de forma rica de la vida social y cultural. ¿No? Eso nos dice, claro, los animales, digamos, que antes estaban relevados al ámbito de la Zoe, ya saben, esta teorización agambeniana, ¿no? La Zoe, estas vidas desnudas, estas vidas desprotegidas por el Estado, sin cualidades para la vida política, ¿no? Aparecen junto a los humanos en el ámbito del bios, o sea, cualificadas para la vida social y política, con biografías y políticas legibles. Este párrafo, en mi opinión, colegas, es donde se instala y reside la novedad de los estudios multiespecie. Es en este párrafo y no en otro lado. Así convencido estoy de lo que les estoy diciendo. La innovación de los estudios multiespecie reside en la ratificación en positivo de que lo que existe más allá de lo humano tiene una existencia política y por lo tanto puede ser objeto de justicia, puede ser objeto de liberación, puede ser objeto de emancipación. Y esto es lo que, en mi opinión, se ha pasado completamente por alto. Se utiliza las estudios multiespecie para legitimar la caza, como lo hace un poco Deborah Bidrose. Se utilizan los estudios multiespecie para legitimar la tauromaquia, algo que a mí me parece completamente aberrante y contrario a la lógica y las agendas políticas donde nace lo multiespecie. Porque Evan Kirksey, el antropólogo que aparece del lado izquierdo de cabello largo, si no estoy mal, él hizo su estancia postdoctoral con Donna Haraway. Él es heredero de esas formas de pensar, lo mismo que Anat Singh, ¿no? Entonces, bueno, para ir ya cerrando esta última parte, como diría Yuna Padurai, esto es importante de decir porque la antropología tiene un rol bien limitado en los debates éticos y políticos en torno a los derechos de los animales, ¿no? Insisto, la antropología todavía repara mucho en el relativismo cultural, ¿no? La cosmovisión, etcétera, la tradición, el uso, la costumbre, etcétera. Y lo digo como antropólogo mexicano, que eso aquí es decir cosas pues muy funables. Ya me estarían funando si yo estuviera diciendo esto en otro lado, ¿sí? Pero ese es para mí donde radica un problema epistemológico y político central. Sí, la idea de que la cultura sigue funcionando como ese dispositivo, esa tecnología de especificación. ¿Sí? Entonces, bueno, ya de manera muy, muy puntual, no dentro de lo multiespecie, el concepto de especie no es con el que trabaja la biología, por ejemplo, ¿no? La especie, el taxón, es un punto de partida, ¿sí? Y eso me quedó muy claro en mi trabajo de campo con tortugas marinas, ¿no? El nombre latino de la especie no te dice nada de individuos concretos, ¿no? De hecho, habíamos de pensar, ¿las especies realmente existen o es una abstracción basada en una regularidad estadística de ciertos cuerpos, ¿no? Por otro lado, claro, implica asumir
que lo alterhumano, los animales, tienen vidas psíquicas complejas. Desde una humilde garrapata, tiene un propio mundo sensitivo en virtud de su cuerpo-mente que posee, ¿sí? Para cual la vida tiene sentido según determinados parámetros. Se trata de habitar otros Umwelt, otros mundos circundantes, este famosísimo concepto que introduce este biosemiólogo, padre de la biosemiología, ¿no? Jacob von Wexkull, ¿no? La idea de que, claro, el mundo es significativo según el cuerpo que tienes, según los órganos sensibles que posees, y no según una, subrayo, mirada externa, ¿sí? Que dicta cuáles son los elementos significativos del entorno del otro, ¿no? Y pues claro, implica para mí un conocimiento situado. No se puede hacer etnografía multiespecie impunemente, ¿no? La etnografía multiespecie corre el riesgo de permanecer en el especismo si no asume compromisos políticos puntuales y concretos con otras formas de vida. Corre el riesgo de volverse una mitología más, a través de la cual ocupamos a los animales para seguir hablando de dramas humanos, pero en el fondo desconectadas de sus vidas y sus problemas de ellos, que están irremediablemente relacionados con los nuestros. ¿Verdad? Entonces, ya para finalizar, pues la antropología, dice De Cola, está enfrentada a un enorme desafío. O desaparece como una forma agotada, mezquina y anticuada de humanismo, o se metamorfosea para repensar su campo y sus herramientas e incluir otros objetos más allá de nosotros mismos, ¿no? Toda esta colectividad existente es legada a él y relegada hoy a la forma de entorno. Y esto quizá nos lleva a pensar si acaso nunca hemos sido modernos, nunca hemos sido individuos, nunca hemos sido humanos. Y pues muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias, David. Pues sin duda fuiste la voz que necesitábamos en esta primera sesión, ¿no? Para introducir también discusiones fundamentales y dar el tono, me parece, de lo que será el seminario, ¿no? O sea, creo que es importante como otra vez enfatizar que este espacio buscamos abrirlo no desde desde el escepticismo, sino desde el reconocimiento de un compromiso real, ¿no? Con la cuestión animal sí, pero con la condición animal también, ¿no? Entonces, pues, no sé si por ahora alguien quisiera tener, no sé, alguna intervención, algún comentario, preguntas, pueden dejarlas por el chat. Si quieren tomar la voz, pues alzar la mano. Solamente les pedimos que cuando inicien su participación, por favor, digan también su nombre en voz alta y tratar de ser medianamente breves. Y ya hay manitas levantadas y bueno. Antes yo quisiera tomarme, ¿no? La palabra también de plantear una pregunta que quizá pueda servir también para que David nos hagas un comentario de cierre, ¿no? Al finalizar la sesión. Y pues básicamente lo que me gustaría, ¿no? Como que para que pudiéramos ir tejiendo, ¿no? Entre los asistentes también, que en este repaso genealógico que nos hiciste, pues sin duda destacan figuras, la mayoría, ¿no? Que podríamos ubicar en el centro de una academia del norte global, ¿no? Puntualmente también angloparlante. Entonces, ¿cuál crees tú que sería una de las especificidades de las contribuciones hechas desde Iberoamérica y desde América Latina principalmente, ¿no? O sea, como para ir llevando hacia el final de esta sesión, pues algunos comentarios al respecto, ¿no? Pero bueno, voy dando la palabra conforme me aparecen las manitas, está X, entonces, sí. Gracias. A mí me gustaría, por favor, sí, además de una bibliografía desde el sur global, me gustaría, por favor, si nos puedes proveer la bibliografía que usaste justo para tu presentación y otra alternativa desde la no hegemonía, desde el sur global. Gracias. Muchas gracias. ¿Te parece si juntamos algunas preguntas, David? Ok, entonces seguiría Delia y después María Cristina. Hola, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, David. Está muy lindo saber que no estamos solos.
Mira, yo trabajo, soy arquitecta y tengo como estas ideas, estos postulados. Yo les llamo arquitectura ecosistémica y lo que he notado es que finalmente termino hablando de ecología, ¿no? Porque antropos, humano, ecosistemas, ecología. Y creo que hablas un poco de algo que me parece importante o que destaco, de que es querer proveerle al ecosistema o digamos a los seres vivos y a su entorno una existencia política. En ese sentido, mi pregunta es, quizás habría que crear un nuevo concepto en el que hablemos de cómo esto no es ecología, pero obviamente tampoco es antropología. Hay como esa pregunta, ese debate, esa dicotomía. Y nada, pues gracias y estoy contenta de lo que venga. Saludos, gracias. María Cristina. Gracias, buenos tiempos a todos, a todas, a todos. David, gracias infinitas por la exposición tan maravillosa, tan nutritiva. Y bueno, me preguntaba yo entre muchas otras cosas, pero puntualmente por parte de la epidemiología, las organizaciones estas mundiales, ¿no? De la salud y etcétera. Están planteando un concepto que es una salud. Y entonces luego hablar, y me parece como muy sugerente porque precisamente de nuestras interrelaciones multiespecie, pues nuestra salud y bienestar, no nada más en términos físicos, en términos emocionales, por ejemplo, ¿no? Y además pensaba en la propuesta de Dussel de encaminar también a un ecoceno, ¿no? A una visión, pues ahora sí como un poco más desde estas latitudes. Entonces luego, para aterrizar, la importancia de reconocernos, cómo nos afectamos y de múltiples formas, sobre todo enfocado puntualmente a la salud mental, al bienestar, y me refiero por a, darle la valía que desde tiempos premodernos han tenido esta relación de ser y estar en el mundo con todo el entorno, ¿no? Eso, David, y espero haber no sido rebuznante o haberme perdido por ahí, pero la verdad es que estoy muy emocionada. Me diste muchas pistas y bueno, en lo que logro articular y procesar todo esto, pues por ahí, ¿no? A mí me interesan los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado. He venido trabajando eso, he venido trabajando experiencia sensitiva terapéutica multiespecie, ¿no? Como también a partir de la tactilidad, nuestras compañeros, ¿no? O sea, yo considero que son parte del todo si es que efectivamente asumimos esto que nos especificabas de dejar de lado las dualidades y lo fraccionado y empezar a vernos precisamente si a partir de esto de una salud, entonces también un ser, ¿no? O sea, no sé, alguna categoría muy, este, esto que decías me rompe mucho, me voló la cabeza el de, sí estamos en condiciones de hablar de estudios multiespecie desde precisamente estas opciones como eh, el método, ¿no? Y cómo nos aproximamos y nos reconocemos que nos afectamos relacionalmente desde hace tiempos largos, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí, muchas gracias por el tiempo, celebro mucho este seminario, gracias, gracias, gracias. David, ¿te parece iniciar con estas o Sí, juntamos no, sí, otras? porque disculpen, yo soy un cerebro TDAH, entonces va a ser demasiado y ya no va a salir nada. Pero seré breve para, claro, dar paso a las demás. A las demás intervenciones. No, lo primero claro, sí, comparto la bibliografía. De hecho, mucha de la bibliografía que ocupé para esta presentación, pues sí es como sureña, ¿no? Para decirlo así. Justamente la intención de poner los autores canónicos,
pues es precisamente esa, ¿no? Despertar la provocación, despertar la sospecha, reconocer que pues al final primeros ladrillos se ponen desde ahí, ¿no? Y luego comenzar a trabajar los propios, los procesos propios. Pero bueno, todavía no respondo a eso, ¿no? Lo que preguntaban sobre la ecología, sí, bueno, rastreando quién era Haeckel, ¿no? Quien acuña la palabra, pues era una persona complicada, ¿no? A nivel de ideas políticas, medio eugenista, medio racista, etcétera. Entonces, claro, ahí hay como algunos problemitas. Pero sobre todo, y aquí no estoy pensando conmigo, sino estoy pensando a través de dos biólogos, como es Richard Lewins y Richard Lewontin, que tienen este fantástico libro titulado El biólogo dialéctico, ¿no? Donde precisamente intentan aplicar la dialéctica marxista, sí, a la reflexión en torno al progreso de los organismos, ¿no? Y ellos dicen que el problema con la biología hegemónica, y estoy contando ahí la ecología, ojo, la ecología que produce especies invasoras, la ecología que produce especies exóticas, ¿no? A mí me parece que ahí, que es una biología, dicen ellos, altamente neoliberal y militarizada. O sea, la ciencia de la conservación hegemónica, la ecología mainstream, es altamente neoliberal en su lógica, ¿sí? Es decir, le importan poblaciones, tasas de crecimiento antes que individuos concretos, ¿sí? Y es muy militarizada, ¿no? Si pensamos en el ejemplo más brutal que ha habido, que fue la erradicación de las cabras en la isla Galápagos, que ha sido uno de los esfuerzos de erradicación de especies invasoras más costosos de la historia, etcétera, pero no es el único en México y estoy seguro en sus latitudes, los gatos en las Islas Canarias, que no estoy negando que, ojo, ahí haya afectaciones reales y verdaderas. La cuestión es que precisamente, ¿cuáles son los a priori teóricos y conceptuales con los que hemos entendido tradicionalmente estos fenómenos? ¿No? Entonces el problema con la ecología y es ese, uno es su militarización, su ontología neoliberal, dice Levin y Lewontin, ¿no? Y para ellos el ejemplo es, bueno, ¿qué decía David Ricardo en la economía neoclásica, ¿no? Pues económicamente somos seres egoístas, ¿no? Y nos movemos vehiculizados por nuestro propio interés, ¿no? Y eso es lo que en el último término buscamos, ¿no? Y Richard Dawkins, con el gen egoísta, pues básicamente es lo mismo, ¿no? Todos mis deseos, mis pulsiones, mis ganas de salir a tomar el sol, pues en realidad no soy ni yo, ¿no? Son los genes míos que en su egoísmo y de buscar autorreproducirse, pues me impulsan y me llevan a determinadas acciones y comportamientos, ¿no? Anna Tsing también respalda este argumento que acabo de dar, ¿no? Es decir, la idea de que hay lógicas anteriores al ejercicio práctico de la ciencia, y más ahora que es la era de la tecnociencia, ¿no? Lo que algunos filósofos de la ciencia llaman la muerte de la ciencia por comprensión, ¿no? O sea, la ciencia se pretende más progresista o que progresa más en medida en que más distante sea de la filosofía, ¿no? Por eso un científico no lo forman en que pueda filosofar sobre su disciplina, ¿no? No importa que sea reflexivo. Entonces, en ese sentido, yo te invitaría, por ejemplo, Aníbal Arregui, un querido antropólogo catalán de allá de la Universidad de Barcelona. Él tiene un libro muy bonito que se llama Infraespecie del mundo natural al mundo salvaje, algo así, pero infraespecie es la palabra que me importa acá. Porque el postulado que Aníbal da es muy sencillo y genial en ese sentido, ¿no? Nos dice, es que uno nunca se relaciona con el otro en términos de especie. O sea, uno no acaricia a su perro y dice, ah, canis lupus familiares, ¿no? Y estás así acariciando a una cosa abstracta. Dice, siempre nos relacionamos con individuos concretos y específicos, creativos e idiosincráticos, ¿sí? Entonces, el plano infraespecie justamente busca no pensar en términos de especies, que es la unidad mínima de la ecología en su carácter hegemónico, para más bien decantarse por, vamos a pensar en términos de los organismos. Otro texto importante es el de Tim Ingold, ¿no? Una mirada antropológica de la biología, ¿no? O sea, Tim Ingold dice la antropología debería ser una rama de la biología, ¿no? Entonces, Guapo, lobito. ¿qué pasó? Bueno, ahí como que hubo. Bueno, en fin, eso te diría. Y algo que tampoco gusta mucho del posthumanismo a ciertas subjetividades es que el posthumanismo le importa mucho producir neologismos, inventarse palabras, ¿no? Es algo que le importa. Y para ciertas subjetividades, pues eso puede ser algo muy chocante, ¿no? Muy ecléctico. La idea de estar inventando, o sea, ¿para qué complejizar algo que ya de por... Bueno, porque a veces hay palabras que no permiten dar cuenta, ¿no? Por eso se inventó naturocultura y
y en fin, y multiespecie, ¿no? Porque son palabras que de pronto permiten que aprendamos con H intermedia, aprendamos de otro modo la realidad, ¿no? Entonces, esas dos recomendaciones de lectura te lo daría y se conecta mucho con lo último de la epidemiología, o sea, claro, diría Donna Haraway, ¿no? Donna Haraway para mí, como Vincent Depre, son de esos autores que estoy leyendo voladísimo y en una página me dan ganas de aventar el libro por la ventana de una brutal ratificación del especismo en una línea, ¿no? Que hacen de pronto ellas, ¿no? Pero no obstante, ella nos dice, claro, pues es que las especies compañeras no es valorativamente bueno, positivo. ¿No? Las especies compañeras también tienen devenires tremendos. Pensando en la epidemiología, esta cuestión de las epidemias, ¿no? Y una salud, esto me llama la atención, una salud, pero bueno, una salud, es decir, es un plan integral donde la salud es más que humana, digamos, ¿no? Entonces, bueno, sí, claro, nadie niega que se aprende mucho de Bruno Latour y de Donna Haraway, nadie niega absolutamente, pero un autor que no se critica se vuelve una suerte de sacerdote, ¿no? Una suerte de palabra divina que parece que no hay que cuestionar, quién sabe por qué razón, ¿no? Los autores están para criticarlos, para cuestionarlos, para no estar de acuerdo con ellos, en la medida de lo posible, ¿no? Naturalmente hay cosas con las que uno pues conecta demasiado y pues bueno, se vale de eso, ¿no? Pero yo creo eso, ¿no? Los autores están para que uno los critique, ¿no? No para monumentalizarlos, ¿no? Y creo que por ahí, por ahora le he dado respuesta a esto. Si Ok. quieres podemos continuar. Sí, bueno, seguiría aquí como está el orden, Tania, Facundo y Diana. Hola, muchas gracias. Yo hablo desde São Paulo, entonces lo se van a notar por mi acento. Em, yo estaba me cuestionando sobre cómo parecería esta antropología, no sé, que dialoga más con estos estudios críticos Allá al animales. fondo, allá ¿Cómo? al fondo camina, atraviesa la cancha. También, Ah, acá, un micrófono acá me encendido, acompañan. ahorita cerramos. Sí, bueno, ¿cómo parecería entonces esta antropología? Considerando que como antropólogos trabajamos con pueblos diversos, ¿no? Entonces, por ejemplo, has mencionado a Viveros de Castro y el perspectivismo amerindio, donde ¿no? animales y otros seres pueden verse como humanos. Y esto es justamente rebatido por un antropólogo indígena acá en Brasil, João Paulo Barreto, con una frase que fue muy impactante para la antropología, que es pescado no es gente, que en la cosmología tucano, ¿no? Como no se ve pescado, como el pescado es nada más que un animal que se mata y come, y esto está así muy explícito en su tesis. Y entonces, como antropólogos dialogamos con los estudios críticos animales, considerando que muchas veces estamos también en contextos que animales no son necesariamente sujetos como nos gustaríamos, no sé, pensar. Gracias. Listo. Facundo, Facundo. sí. Hola, buenas tardes. Hablo desde Argentina. Soy profesor de filosofía por UNL. Y nada, primero agradecer. Celebro mucho el seminario, muy interesante. Y mi pregunta era principalmente si existen propuestas concretas desde el ámbito político, al menos no necesariamente desde una implementación, sino desde una teorización mínimamente sobre cómo llevar adelante formas de vida en sociedad, teniendo en cuenta todas las reflexiones que se hacen desde estas posturas de los estudios críticos animales. Digo porque, o sea, si bien es interesante teorizar y pensar las formas que tenemos de relacionarnos con las otras existencias, sí es verdad que todas las posturas que se presentan desde aquí van a contramano de todos los proyectos capitalistas neoliberales que rigen el mundo. Y bueno, nada, me interesaría saber si hay alguna postura teórica o práctica concreta desde el ámbito político. Gracias.
Diana, adelante. Ok. Hola, ¿sí se escuchan? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí, te Sí, sí, escuchamos sí, bien. se escucha. Ay, es que estaba batallando con el audio. No, pues primero que nada, agradecer mucho este espacio de compartición y muchísimas gracias también, David, pues, por lo que nos compartes. Amo muchísimo todo lo que nos compartes y pues también me pongo triste por algunas otras cuestiones, ¿verdad? Y bueno, lo que les quiero compartir y también algunas preguntas es, por ejemplo, cómo pues podemos construir y fortalecer ese nosotros, ¿no? Del poder pasar de ese, pues yo, neoliberal, individualista, excluyente, a la construcción de este nosotros. Y también lo menciono porque, pues justo, pues lo observo, ¿no? En la sociedad, el cómo, por ejemplo, pues las luchas, ¿no? En las diferentes temáticas, pues son una lucha común que tiene que ver con la exigencia de nuestros derechos. Creo que se nos fue, ¿verdad? Sí, se fue el audio. Sí. Ok. um, eh, creo que Desde las personas ay, ¿sí se escucha? ya te escuchamos, te perdimos un poquito, Diana. Ah, perdón, es que es No el te audio. preocupes, no pasa nada. Sí, hay como mucha minimización en cuanto a las temáticas, pues animales, ¿no? O sea, por ejemplo, de que nosotros no somos animales, entonces no importa. O cuando pues también los demás animales también pues vivencian estas situaciones, ¿no? De tortura, de desaparición forzada también, de maltratos y violencias diversas. O inclusive desde grupos, ¿no? Que se posicionan solamente como que, ok, somos ambientalistas, pero no animalistas. Entonces, pues se minimiza mucho la temática. Yo, por ejemplo, he acompañado también en jornadas de limpieza comunitaria y han tocado cuestiones súper tristes y difíciles de encontrar cuerpos ahí en los espacios donde hemos estado ahí limpiando cuerpos sobre todo de cerdos, de gallos, gallinas, borregos y sobre todo pues perros y gatos, ¿no? Perros y gatos que han sido abandonados, encadenados, que murieron ahí pues en el abandono y la soledad y es como que, ahorita los apilamos aquí y ya viene eh, unas personas del gobierno para ir a tirarlos al relleno sanitario, ¿no? Entonces, cosas así terribles y que yo pues menciono y también alzo la voz y, ok, o sea, pues no es justo, ¿no? Son vidas que han sido ultrajadas, vidas que han sido violentadas y bueno, yo lo que hago es que los entierro, ¿no? Y denuncio, pero es muy triste como esa cuestión de esa desconexión y esa minimización, ¿no? Es muy, muy triste. Igual justo donde yo vivo es un punto donde es de abandono y maltrato animal, sobre todo desde que construyeron una carretera que se llama Camino Real, al igual que la Sierra de Juárez que ha sido destruida, que ha sido partido en dos el cerro, cuestiones de violencias terribles y es súper triste, ¿no? De que, no, mugrosos perros no sirven para nada y los deben de matar, échenles agua hirviendo para que no se acerquen. Y cosas tan tristes que es bien difícil y es bien duro. Entonces yo, pues, les cuido, ¿no? Les cuido y esto sobre todo a través de la herbolaria, cuestiones que he aprendido a lo largo del tiempo, en cuestiones también, pues, de la salud. Y yo estudié psicología, pero a la vez quisiera como fortalecer cuestiones de atención veterinaria que sobre todo por las cuestiones de las cirugías, así que son urgentes, ¿no? O las cuestiones de una esterilización en cuestión pues, de tanto maltrato, ¿no? Pero tristemente veo que predomina, al igual que la ecología, al igual que la biología hegemónicas, una veterinaria hegemónica que es zootecnista, que es violatoria de derechos, y yo quisiera como poder, no sé, el poder llevar, no sé, una veterinaria crítica, una veterinaria que se enfoque en el bienestar animal, que se enfoque en las luchas comunitarias, que se enfoque, o sea, que vaya más allá de una cuestión meramente pues de salud, ¿no? Y es como una cuestión muy difícil que digo, ¿qué hago, no? Porque es lo que predomina en la academia, en los discursos de las personas que se nombran especialistas y que minimizan estas luchas comunitarias porque, yo soy el experto en salud pública y tú cállate, tú qué vas a saber, ¿no? Entonces, no sé cómo podemos hacer para poder precisamente construir ese nosotros y poder también hacer posible pues esa multiplicidad de existencias posibles, ¿no? Sin minimizar, sin decir que las especies invasoras, que las plagas, que el peligro, cuando
pues han sido arrojadas o se les han violentado los derechos, ¿no? A la naturaleza, a los demás animales y pues qué podemos hacer al respecto para poder unirnos en esa lucha común por esa liberación común. Muchas gracias, Diana. Creo que sigue, ay, no sé, según yo sigue María José. ¿Quieres juntar más intervenciones? Si quieres las Bueno, siguientes está tres. bien, sí, para sí, porque si no me voy a perder. Pero bueno, rapidito ahí contesto acá. Sobre la primera intervención, ¿no? Yo creo que esa es, a ver, esa es una pregunta muy compleja, ¿no? Porque de nuevo, cuando estamos, nos preguntan, cuando estamos ante pueblos diversos que no ven a los otros animales como bla, otra vez estamos cayendo en subsumirlos a una ideación cultural cosmocéntrica humana a través de la cual los animales tienen o no determinados atributos. ¿No? Entonces, de nuevo, otra vez, pero es que para ellos la vaca no siente nada y por lo tanto, pues ¿qué importa la vaca, no? Sino pues, lo que de nuevo la atención se pone en las construcciones categoriales humanas en esta producción de mundo. Ahora, dicho esto, así como lo acabo de decir, es muy problemático, puede ser etnocéntrico y hasta racista, lo que acabo de decir, así dicho sin más. No necesita un contexto mucho más amplio esto. Porque me parece que las maneras en las que ha actuado históricamente el colonialismo como un proceso histórico identitario eh, conducen muy fácilmente a estas ideas que se lean como un supremacismo moral, ¿no? Entonces acá yo voy a decir dos cosas muy sencillas, porque sinceramente yo no tengo la respuesta para esto. Tres cosas diré, porque sinceramente no tengo la respuesta para esto. La primera es que bien, como acabo de decir, puede ser etnocéntrico y hasta racista señalar a minorías históricamente oprimidas como especistas, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Pero lo que de ahí no estoy de acuerdo que se siga es que otros grupos, sin importar cuáles sean, también pueden producir y construir sus propias lógicas y sistemas de dominación hacia los otros. La antropología lo sabe, ha estudiado, la antropología política lo tiene claro. Otros grupos hacen la guerra, otros grupos hacen la. ¿Sí? Entonces, el hecho de que puedan, bueno, es otra cosa, claro, son especistas, bueno, probablemente no. Pero de ahí no se sigue necesariamente, en términos lógicos, que están eximidos de la producción de esquemas de dominación hacia otras formas de vida. ¿No? Y me parece que eso también puede ser estudiado. ¿No? Dicho esto, por otro lado, me parece que es bien importante prestarle atención a la fricción, ¿no? Yo mismo he tendido a pensar el especismo como un universal en fricción, ¿no? No tanto el conflicto, sino las fricciones resultantes. Porque además muchas de estas prácticas pretendidamente tradicionales, etcétera, pues sí están atravesadas por el colonialismo. O sea, acá los mayas, no, y es que acá, por ejemplo, con los mayas y que cazan y que todo, bueno, son escopetas, o sea, perdón, pero una práctica pura no es a lo que quiero llegar. Una práctica pura no es, ¿no? Una práctica pura, desprovista de un todo contacto o toda influencia externa, no lo son, ¿sí? Y eso me lleva al último punto, el realismo moral. Yo sí creo que hay cosas que son inadecuadas, incorrectas, con independencia del contexto en el que se generen. Y quien de los aquí presentes ha escuchado cómo resiste un cerdo cuando lo van a matar para que devenga comida, sabe que ese cerdo no se quiere morir. No hay que ser etólogo, no hay que tener el anillo del rey Salomón en la mano para saber, para decodificar, para discernir que ese animal no quiere morir. Da igual si ese animal está en Nueva York, está en Barcelona, está en San Paulo o está en el Estado de México. Ese animal no quiere morir. Y creo que ese es el reto más importante al que nos enfrentamos. ¿No? Ser más conscientes con ese hábito que tenemos como antropólogos de constantemente subsumir a la vida a las representaciones, ideaciones, cosmovisiones, producciones exclusivamente humanas. Pero eso es lo que yo respondería a un tema que, quiero ratificarlo de nuevo, es sumamente complejo. Es muy, 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 muy complejo. ¿No? Pero eso es lo que por ahora yo podría responder a eso. O sea, yo creo que hay cosas que son inadecuadas con independencia del contexto en el que se presente. Y eso para los casos humanos lo tenemos muy claro. Los derechos humanos, con todo lo que les podemos criticar, precisamente parten de ahí. Hay prácticas que aún hechas en nombre del relativismo cultural son inaceptables. Pero eso solo aplica en términos humanos, ¿no? Entonces, yo respondería a eso sin decir que he zanjado la cuestión ni por asomo, ¿no? Pero eso diría por ahora. Entonces,
Textas o propuestas del ámbito político, sí. Puntualmente este texto es grandioso de una filósofa política brasileña que es Juliana Fausto. La cosmopolítica de los animales es un texto imprescindible, ¿sí? Porque precisamente es un libro que es un poco de Leuciano el libro, un poco parte de esa matriz filosófica, ¿no? Pero, por ejemplo, te lleva a pensar, bueno, ¿por qué tu gato que vive contigo que tú adoptaste? En otros términos, ese gato es un refugiado político, por ejemplo, ¿no? Los animales que están en un santuario son refugiados políticos, ¿no? Ya no solamente son objetos de la ética, pacientes de la ética, de la buena benevolencia, ¿no? Se vuelven refugiados políticos, migrantes forzados, desplazados forzados. Entonces también implica hacer un ejercicio de desplazar categorías hacia otras formas de vida. Entonces aquí volvemos, si bien hay que inventar palabras, también hay que reciclar otras, ¿no? También el reciclaje, no todo es novedad, también hay que reciclar palabras, hay que reciclar conceptos y darles aplicaciones inusitadas, insospechadas, antidogmáticas, ¿no? Respecto de los cánones de la ciencia, ¿no? Entonces, ese es uno que a mí me parece un libro muy interesante, un libro muy potente, que además pues es vecina ya en el Cono Sur. Y el otro es de un querido politólogo también colombiano, Iván Ávila Gaitán, que se llama Rebelión en la Granja, Rebelión en la Granja, algo más. Por favor, así, Iván Darío Ávila Gaitán, Rebelión en la Granja, Zootecnia Política. De la zootecnia a la biopolítica. Muchísimas gracias, Terry. Ese también tiene otro que se llama De la isla del Doctor Muro al planeta de los simios, la dicotomía humano-animal como problema político. ¿Sí? Claro, rebelión en la granja, biopolítica, zootecnia y domesticación. Y luego está bueno, esos dos te diría. Mm, sí, creo que, bueno, claro, está este libro de este personaje polémico, Stephen Best, que se llama Politics of Total Liberation in the 21 Century, si no me equivoco. Políticas para la liberación en el... Es un libro que igual él, por ejemplo, ahí plantea el concepto del Animal Standpoint, pero precisamente, o sea, cómo podemos revisar los procesos históricos desde el punto de vista de los animales. Dices como, te podría decir ahorita esos tres textos, el de Donaldson y Quimlicas, Zoópolis, obviamente, una revolución animalista, pues es un texto fundacional de además una teoría que ya tiene muchas implicaciones prácticas. ¿Sí? Que ya dice, bueno, pero a ver cómo podemos llevar a la práctica todo esto, ¿no? Que no sea una teoría abstracta y ya, ¿no? Y bueno, ya por último, ya nada más esto que preguntaba Diana, si no me equivoco, de fortalecer, bueno, igual, ¿no? No tengo una respuesta para eso. Yo pienso mucho, vivimos en un mundo muy complicado, muy violento, que todos los días está en el celular, en el Instagram, en la red que ocupe, estás viendo un gatito tierno y las siguientes una cosa horrible del genocidio que está ocurriendo en Gaza y la siguiente es otra cosa. Y entonces, bueno, hemos normalizado formas de crueldad horribles, terribles, ¿verdad? Que dificultan, quizá, no me gusta esta frase, pero la diré por fines de economía del lenguaje, esta expansión del círculo moral, ¿no? La gente te lo dice, pues, si ni con los humanos, ¿por qué sería con un animal? ¿No? O sea, de nuevo hay una jerarquía de las prioridades, una jerarquía de la compasión. ¿Qué vidas pueden ser lloradas? ¿Qué vidas pueden ser lamentadas? ¿Qué vidas pueden ser lutadas y cuáles no? Entonces hay algo que llaman barreras actitudinales, ¿no? Claro, los animales siguen teniendo un rol marginal, son una minoría política irreconocida, ¿no? Por ejemplo, para el Estado, pues por eso el Estado dice ten un perro, ten un gato, ¿no? Porque el Estado no va a gastar dinero en que haya, por ejemplo, perros comunitarios, ¿no? Si hay perros comunitarios, que yo me gusta mucho esa figura, existen porque hay gente que puntualmente destina parte de sus recursos, a veces escasos, en generar otras formas de cosmopolítica, en el sentido, pues sí, kantiano, pero también en el que Fausto lo plantea, ¿no? Entonces yo creo que estamos en eso, pensar, por eso le decía, bueno, ¿qué es un animal? Un animal es todo menos una categoría neutral, ¿no? Aquí te doy otra definición de la pluma de Afco y Silco, ¿no? Animal es una categoría a la que empujamos ciertos cuerpos para legitimar la violencia que ejercemos sobre ellos. Y recordemos, y que sirva como denuncia, porque no hay que dejar de hablar de Palestina, que fue lo que Netanyahu dijo al inicio del genocidio. Los palestinos son como animales, ¿sí?
Y hay que tener bien presentes, porque no son cosas desarticuladas una con la otra necesariamente, ¿no? Entonces también hay que pensar ante tu pregunta, ¿no? ¿Cómo ve el Estado a los animales? ¿Qué son para el Estado los animales? ¿No? Por eso para mí la sintiencia, ya hoy día la sintiencia es una categoría muy problemática en términos de emancipación, porque lo mismo te sirve para que no maltrates a ese animal como para meterle a un chivo en la cabeza, a un perno en medio de los ojos, en nombre de un asesinato humanitario, ¿no? Entonces, yo no tengo una respuesta para eso, la verdad es que son preguntas muy complejas, ¿no? Hay gente que es incapaz de ver un video de cómo se asesina al animal que se va a comer, pero se lo come. Entonces, esta psicología, pues es bien interesante cómo opera la mente en ese sentido, ¿no? ¿Por qué soy incapaz de ver eso, pero sí de participar activamente en la reproducción de esa economía política de la carne, ¿no? Porque claro, hay todo un cabildeo, un lobby de estas industrias que, pues claro, ¿no? El complejo animal veterinario, mascotista, pues quién, si se haces animales comunitarios, ese negocio dónde va a pujar, ¿no? Entonces, por eso necesitas la economía de la zoonosis, ¿no? La zoonosis se vende como una cosa terrible, pero pues también hay toda una economía que está detrás. Entonces, pues bueno, eso. Ya si quieren, pues ahora sí pasamos. Creo que sigue María José, luego Sí, Juanita. sí, un ¿Sí? poco antes solamente un anuncio que ya en el chat pusimos el formulario de asistencia para quienes no se han anotado, Y yo por no favor. sé si me han visto. Sí, Yo también quiero participar. sí, sí, nada más estoy dando el anuncio sobre el formulario de Gracias. asistencia. Ahí está, ahorita comparto nuevamente el link. Y bueno, entonces pasamos a las intervenciones. Yo creo que sería la última tanda seguramente. Entonces tenemos a María José, a Juanita, a Nadia y a Terry en ese orden. Adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Buenas tardes, ¿me escuchan? sí te escuchamos, fuerte y claro. Vale, muchas gracias. Bueno, lo primero, o sea, serían como dos preguntas, ¿no? Primero, ¿cómo hacer, digamos, desde la academia, ¿no? Yo también soy socióloga de formación. ¿Cómo hacer desde la academia para que se incluyan justamente estos temas, ¿no? Porque digamos que también trabajo justamente y arranco, yo también desde la antrozoología, digamos, y los estudios animales, que es la que uno tiene a la mano, pues primeramente, ¿no? Y después ya comienza esto crítico pues como a conocerse, pero digamos que desde la academia hay cierta ridiculización frente, digamos, a quienes estudiamos estos temas y obviamente desde la sociología, pues que también hay una preeminencia sobre el ser humano, ¿no? Entonces, ¿cómo superar eso? Y cómo hacer y cómo integrar. Obviamente que sí, hay uno que otro profe que se interese y dice, bueno, vamos a cambiar todas estas optativas que una ve o electivas que le llaman, entonces, ¿cómo introducir eso? Y segundo, digamos, desde la parte de la administración pública, porque también lo vivo, soy de Colombia, entonces lo vivo desde Colombia, ¿no? Como, por ejemplo, solamente les interesa esa parte del bienestar animal, ¿no? Entonces, y solamente es como que, y una frase que, o sea, me marcó muchísimo, que decía un compañero biólogo en su momento, es que nosotros gobernamos para las personas, no para los animales, y efectivamente, obviamente que, pues, ¿a quién le vamos a decir que no maltrate a los animales? Pues a las personas, evidentemente, pero entonces ahí viene, ¿no? Como desde esas agendas públicas también poder cómo integrar esta imagen o esto de los estudios críticos animales, porque se dejan de lado. Y Terry, por ejemplo, que también es de aquí de mi ciudad, sabe que, y que también es creador de esta política pública que hay justamente en la ciudad, eh, pues también, ¿no? Cómo se plantean de pronto de alguna forma desde lo social, pero resulta que se les olvida y van más hacia la parte de, ya sabes, de subsanar las cosas de maltrato, de estas cuestiones como de salud animal y demás, y se dejan de lado, digamos, esos otros estudios. Entonces, ¿cómo decirle a la administración pública, mira, o sea, sí es interesante y si aporta realmente y si da para la superación de, al menos del maltrato animal, ¿no? Y de otras, maltrato animal, hablamos no solo físicamente, ¿no? No, desde la visión y demás. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y también no es solo una pregunta para usted, sino también, digamos, para todos los que están allí, si pueden también ayudar a esclarecer ese punto y darle las gracias. La verdad fue súper interesante su presentación y muy motivadora. Gracias. Juanita, Dale. adelante. Hola, lindo día. Bueno, yo me quedé pensando en las tortugas marinas.
mm, en gran parte del proceso de la conversación, porque me gustaría conocer un poco más sobre esa experiencia particular. Yo estoy muy interesada en la representación, en cómo podemos habitar el mundo de estos otros eh, desde sus hábitos. ¿No? Y cómo esta propiedad fundamental de la vida de representar el mundo se ha vuelto una cosa exclusiva de lo humano, ¿sí? Y cómo nos hemos creído esa mentira de que solo nosotros representamos el mundo. Y en ese sentido, pues me parece muy interesante entender cómo en tu experiencia te acercaste a esa, quizá yo lo nombro desde representación, hábitos, pero tú quizás lo dirás desde otras formas, pero cómo es ese acercamiento con una alteridad irreductible, ¿no? ¿Cómo, cómo me acerco sin esperar, sin esperar encontrar algo para luego decir? En términos académicos necesariamente, sino cómo me acerco para, para comprender mejor el mundo compartido que tenemos. Entonces, bueno, eso bueno, es como lo que más me interesa sobre todo, porque también de estos distintos autores que mencionaste, claro, a uno se le abren muchas posibilidades a nivel de pensamiento y de cosas que suceden, pero yo siempre vuelvo a mi relación cotidiana con las gatas y cómo, bueno, y cómo sigo sin entender muchas de las cosas aun cuando llevamos 3 años viviendo juntas. Pero bueno, pues con mi compañero, pues tampoco termino de entenderlo, ¿no? Pues nunca vamos a terminar de entendernos porque no estamos terminados, ¿no? Pero sí, como en esos acercamientos uno empieza a entender esas regularidades semióticas, si se quiere, en las que hay unos encuentros. Entonces, bueno, eso, los encuentros, tus encuentros con las tortugas marinas. Gracias. Y gracias por todo. Estuvo un gran inicio. Maravilloso. Gracias. Nadia, por favor. ¿Sí? ¿Me escucho? Sí, Ok, gracias. Oye, pues antes que nada agradecerte. Me encantó todo el recorrido que hiciste y bueno, desde todos los estudios que ha habido y cómo lo fuiste pues llevando, ¿no? Fue como un recorrido muy importante, introductorio, para pues si podernos ubicarnos y saber pues todas estas líneas directrices de las cuales que uno puede abordar, ¿no? Estos estudios, ¿no? De las relaciones humano-animal, ¿no? Yo agregaría, ¿no? Bueno, yo es un tema que estoy muy interesada y a mí me pasó, yo inicié mi tesis, bueno, yo soy historiadora de formación y doctora en antropología social. Entonces yo inicié estudiando historia, luego fue historia del arte y luego fue el doctorado en antropología social. E inicié trabajando las representaciones de animales en el arte prehispánico y de ahí me salió como esta problemática de identificar a los coyotes y distinguirlos justo de los perros y de los lobos, ¿no? De crear confusión, ¿no? Hablar de simbolismo de los animales, pues implicaba primero una problemática de identificación. Y entonces yo llegué al doctorado queriendo abarcar como estas interacciones con diferentes grupos en cuanto pues con los coyotes. Y entonces mi tesis de doctorado inició siendo una tesis de interacción humano-animal, ¿no? De coyotes, la relación de coyotes con los rarámuris y con los rancheros.
y de pronto se me quedó como pequeño resolver esa situación, ¿no? Quedándose solo en ese ámbito de interacción, ¿no? Y entré justo en conflictos con, bueno, ¿cómo le llamo a esta interacción, no? Y entonces llegué con Ingo, justo hablaba de esta multiespecie, ¿no? Pero yo al final no le llamé multiespecie, sino que utilicé un concepto nuevo, bueno, un concepto de interespecie. Entonces yo le agregaría todo tu recorrido en la categoría de interespecie, ¿no? Justamente que va dentro de todo lo que tú fuiste diciendo, pero le agregaría también una metodología que justo yo partí porque ya no era una sola relación de justamente de los coyotes con los rancheros y los rarámuris, sino también del coyote con otros animales y también con otras especies, incluso no solo los animales, sino también las plantas, ¿no? Y estos otros seres, ¿no? Y entonces ahí entramos con el poshumanismo. Y entonces, pues yo acabé entrando en un término de la geografía, que es el paisaje, pero también otro término que viene de las artes escénicas, que es el performance. De hecho, ya hay trabajos incluso más relacionados con la parte política del performance. Y entonces el performance nos permite abordar desde una nueva metodología lo que puede ser ritual, lo que puede ser lúdico, que entra con la parte del juego, pero también con la parte de producción, pero también con la parte pues, de cosmovisión, de ontologías, ¿no? Y entonces, yo acabé creando en esta idea que tú mencionabas de reconfigurar nuevos categorías ya existentes, pero con nuevas dinámicas, ¿no? Y entonces acabé creando una categoría del performance, del paisaje interétnico e interespecie en un municipio, ¿no? Y esa fue mi tesis de doctorado, ¿no? En antropología social. Entonces, bueno, quería yo compartir justamente esta parte, porque creo que va muy a dos para darle continuidad justamente a lo que tú venías diciendo, ¿no? Porque pues yo me topé justamente con todas estas categorías y con todo lo que tú fuiste mencionando. Y entonces me hizo muy rico y muchas felicidades porque hiciste una síntesis justamente de toda esta problemática, ¿no? Pero bueno, quería pues, como agregarle esto, esto nuevo, ¿no? Que bueno, puede ser nuevo y a la vez no nuevo, ¿no? Porque pues si el performance se utiliza en todos lados, la parte del paisaje pues viene estudiándose con los geógrafos, ¿no? Y ya de ahí, ¿no? Lo hemos estado estudiando los antropólogos, ¿no? Pero bueno, era como pues, en ese sentido, ¿no? Y pues estoy encantada de estar en este seminario y, pues ir aprendiendo de todos, ¿no? Pero pues también en la medida que se pueda, pues también apoyar y contribuir, ¿no? Gracias. Y pues A muchas ti, gracias, David. a ti, Nadia, muchísimas gracias. Terry, por favor. Hola, bueno, no, pues muchas gracias a todo el equipo que organizó este seminario. Son espacios supremamente valiosos para no únicamente escuchar, además de charlas tan interesantes y bien estructuradas como la de David, muchas gracias David, sino además para escuchar a las y los compañeros que están haciendo diferentes cosas, el intercambio. Me parece supremamente importante que se generen estos espacios. A mí me interesa mucho también el tema de cómo llevamos a la materialidad estas ideas. Entonces, un compañero preguntaba sobre experiencias y quisiera simplemente compartirle tres o cuatro grupos de cosas que me parece que valdría la pena mirar. Eh, por un lado están pues lo que está publicado, por ejemplo, los artículos de Donaldson alrededor del tema de los santuarios. Ahí hay una reflexión y unas experiencias que se trabajan. Incluso el último libro de Donaldson y Kimlicka, que parece que el de Rights to Politics apenas lo estoy arrancando, entonces, pero parece que va a dar unos ejemplos concretos.
está el texto de Eva Meyer, el de When Animals Speak. Ahí pone unos casos muy interesantes, en lo particular, digamos, de casos con diferentes personas seres humanos que se relacionan con animales de otras especies en su entorno, digamos, más íntimo, muy, muy interesantes, y pone un caso del aeropuerto de Ámsterdam, el Schiphol, y cómo se plantearía, pues, como una resolución de un conflicto que está en juego. Em, por otro lado, ya más como en el plano de lo público, por ejemplo, en Cali, a propósito, un saludo a la compañera caleña que anda por ahí, qué bueno poderla conocer en persona, ya que estamos en la misma ciudad. Em, eh, Se implementaron varios programas, vale la aclaración, no se logró una política pública de ética interespecie, que fue como la buscamos llamar. Em, y a propósito, porque hacemos un abordaje más desde una construcción alrededor del término de lo interespecie, que creemos que tiene algunas diferencias con lo multiespecie. Em, y ahí hay varios programas específicos que se desarrollaron desde la administración pública con un enfoque interespecie, pero no alcanzó a ser normativizado en una política pública. Ese texto que intentó ser aprobado como política pública fue aprobado en otras partes del país, fue tomado como referente y se aprobó en el departamento del Tolima y en el departamento de Risaralda. No ha tenido mayores desarrollos en esos lugares del país. Y ahí surge una tensión a propósito, y es que eh, terminología que tiene una conceptualización y por supuesto un enfoque, un abordaje distinto al del bienestar animal, eh, pueda ser implementado con un enfoque de bienestar animal bajo el ropaje de un enfoque interespecie. Esa es una gran tensión y un riesgo, diría yo. Em, y lo otro es comunidades indígenas. Yo creo que en varias comunidades indígenas hay ejemplos de relación interespecie, por supuesto con un marco teórico muy distinto al occidental, incluso sí, eh, a lo latinoamericano, digamos, para también pensar como desde una vista, un punto de vista más de colonial, sino que creo que no se han recogido ni se han de pronto estudiado desde la academia. Y finalmente en redes circulan cosas que uno podría mirar también de forma, digamos, habría que ponerle una lectura para interpretar qué está pasando ahí, más allá de lo que en las cámaras o o en las pantallas de las redes salen, donde hay personas que entablan relaciones con gallinas, con ratas, que conviven con estos animales en los espacios humanos. Y habría que, creo yo, entrar a observar y analizar ahí para ver, pero ahí creo que hay unos hilos de los cuales tirar a propósito de ese interés que el compañero expresaba. Muchas gracias de nuevo y bueno. Terry, muchísimas gracias a todas, todos, todes. Pues bueno, bueno, a propósito, para antes que me olvide, para Facundo, otro libro, Lo que los animales nos enseñan sobre política, de Brian Massumi, que él es un filósofo canadiense, pero igual él se toma el juego, ¿no? Él va a agarrarse el juego, el jugar, como un espacio donde ocurre la política, la discusión, la negociación y en fin, ahí hace como una disertación en torno a eso, pero es otro libro que puntualmente, y el que acaba de mencionar Terry también, o sea, pero yo creo que Donaldson y Kim Lee, porque además este cuate Donald Kim Lika, él además también es experto en derechos culturales. Entonces tiene textos en los que busca él decir, bueno, a ver, derechos animales, derechos culturales, ¿cómo le hacemos ahí sin que precisamente caigamos en una práctica moralista, dictatorial, de el otro debe de comportarse según mis esquemas morales? Pero al mismo tiempo no subsumir la vida a categorías culturales antropocéntricas, en la que pues lo que le hagan en nombre de la cultura, pues está bien simplemente por eso, ¿no? Em, entonces, pues lo que lo de las tortugas, ¿no? Yo creo que ahí hay algo como... Recientemente publiqué en una revista colombiana muy querida para mí que se llama Animales y Sociedad, una revista, ahí publiqué un pequeño textito que se llama En el acuoso lenguaje de la tierra, ¿no? El maritorio y la enseñanza de las tortugas. Y lo que justo apuntaron en ese texto, bueno, y en otros que he venido
¿no? Trabajando en los últimos tiempos. Y es que precisamente las confrontaciones con la teoría son muy interesantes en ese sentido, porque toda la política, no nos detenemos a pensar mucho que las políticas de conservación de especies se plantean para la tierra, o sea, para donde hay suelo firme, y que las tortugas prácticamente toda su vida la pasan en el mar, en los maritorios, en zonas que no son inaccesibles en términos pues, diversos, ¿no? Entonces, pues ahí hay una primera cosa, ¿no? Yo creo que cuando yo estaba con las tortugas, porque además pues son como estrategias de conservación muy precarias y muy puntuales, te sales de madrugada, encuentras a las tortugas, acá llegan, pues acá en México llegan 7 de las 8 que existen en el mundo, no, 6 de las 7 que existen en el mundo, entre ellas la laúd, que es una tortuga que pues, va, prácticamente está condenada a la extinción. Se especula que en 15 20 años ya no haya ni una. Llegan hasta Chile, a las aguas australes, en fin, pues, son una especie impresionante. Entonces, parte de la conservación tiene que ver con que tú, pues cuando están poniendo su nido, pues le sacas los huevos, ¿no? O, en fin, hay como varias mecanismos. O sea, tú tienes que, rara vez son como nidos in situ, ex situ, perdón, porque pues hay mucha depredación y saqueadores y tal. Entonces, todos los huevos tú los sacas y los vuelves a sembrar en el campamento. Hay toda una artificialidad del proceso de eclosión del huevo porque además pues la temperatura influye si son machos o hembras, entonces pues al parecer los manejos que se hacen apuntan más a al nacimiento de hembras, de 1.000 nacimientos, dos llegarán adultas, quizás solo una, a veces ninguna. Entonces, en fin, son todas esas complejidades, pero lo que quiero llegar acá es que muchas veces hablamos de pensar con el otro, pensar con las tortugas, pensar con los perros, pensar con los zorros, pensar con los peces. Y a veces vuelve un tropo muy irresponsable en el que los demás animales se vuelven ventrílocos de nuestras propias elucubraciones, ¿no? Y lo digo puntualmente porque la tortuga es, para decir, es muy indiferente a ti. O sea, algo que influye mucho en que las maten es que no se defienden. O sea, no se defienden. O sea, tú estás ahí, una laúd está poniendo los huevos y al mismo tiempo que está haciendo eso, tú estás sacándolos como un pillo. Yo me sentía como un pillo, yo no me sentía un héroe conservando, yo me sentía, perdón, yo me sentía un cabrón, como decimos acá, ¿no? Yo me sentía un cabrón, un ladrón, un pillo, un ratero. ¿No? Porque no había sensación, cuando yo me volteo y veo a una tortuga tapando un nido vacío, ¿no? Porque yo llevo los huevos conmigo y claro que hay una buena intención de colectivos, de gente organizada, muy precarizada, sin apoyos por parte del Estado, o sea, pero tampoco quiero romantizar la conservación per se, ¿no? Sino que es un fenómeno bien complejo donde emocionalmente ocurren muchas cosas. Entonces muchas veces el acceso al otro es una cosa muy difícil, ¿no? Y es lo que quiero plantear, pero no, pero esto no implica abandonar los conceptos, sino, ¿por qué tendría que ser fácil? Dice Rilke, ¿no? Lo bello de la vida es difícil, ¿no? Lo bello de la vida cuesta trabajo, ¿no? Entonces, cuando yo estaba con, bueno, de venir tortuga, pues sí, aquí estamos las dos, ella poniendo sus huevos, yo sacándolos y llevándomelos a otro lado en una bolsa de plástico para mantenerlos calientes. Y en buena, y de un modo u otro, ambos estamos coordinados en aras del futuro de su pueblo, de su gente, ¿no? Y es bonito decirlo y todo, pero al mismo tiempo yo no dejo de pensar, y esto creo que también es este privilegio humano de investigar, ¿no? Este privilegio humano de hacer investigación multiespecie, este privilegio humano de decir yo también soy un animal, ¿no? Cuando quizá los animales, si se les pregunta, dicen yo no quiero ser eso, ¿no? ¿A ti quién te dijo que yo soy un animal? No sé, esas cosas a mí me invaden, a mí me importan mucho eso, ¿no? Porque, porque me parece que es la parte en la cual somos responsables con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, pero bueno, al final, como yo apuesto mucho por las traducciones, ¿no? Ya no interpretar al otro, sino más bien intentar traducirlo, porque las traducciones, especialmente en el campo de de la poesía, traducir un poema, por ejemplo, de Rilke o de un poema del alemán al español, del náhuatl al español, cualquiera, es dificilísimo. Y hay palabras que son intransferibles sus sentidos y no haces un haiku, no haces más que transgredirlo o alterar algo importante de él. Y creo que eso es lo que hay que asumir como responsabilidad, que es lo mejor que podemos hacer. Y con la experiencia y el tiempo aproximarnos a traducciones más respetuosas del otro, pero siempre, y con esto concluyo en esta parte, siempre ratificando, y es algo que, de lo que también escribo en ese pequeño texto, y algo que me trae mucho ahora, ratificar que la vida es misteriosa. Y eso es precioso, que la vida tiene su misterio, que no tenemos acceso a todo.
¿sí? Y que en el misterio de la vida de las tortugas que se van y no sabemos a dónde se fueron, que mucho de su vida es un completo misterio. Bueno, yo encuentro en eso que son modos en los que la vida resiste a nosotros siendo misteriosa, ¿no? Que no podemos acceder a todo lo que ella es, ¿no? Y eso es algo que la ciencia es como, ¿cómo no vamos a poder? Pero pues no es cierto, ¿no? Aquí aunque me ponga kantiano, ¿no? La vida la experimentamos como fenómenos, no en sí misma, no como lo que es en última instancia, ¿no? Y eso debemos de tenerlo bien claro a la hora de decir, hago investigación multiespecie, ¿no? Porque precisamente no hay que obviar que las definiciones siempre son cosas de los definidores, nunca de los definidos. ¿No? Y por más, y aunque estemos sacando las definiciones, somos nosotros haciéndolo. No por ello hay que abandonar el proyecto, insisto, no por ello hay que abandonarlo, pero pues sí tener estas precauciones, ¿no? Porque creo que el conocimiento antropológico ha avanzado lo suficiente como ya para tener una colección de consejos con los cuales dirigirnos hacia indagar a esa otredad a la que sobre todo le debemos pleitesía, ¿no? Y diría Ingold, este compromiso ontológico de que estamos con la vida para aprender de ella, no para enseñar. La vida no tiene nada que aprender de nosotros, ¿no? Es al revés, porque también es muy arrogante pensar que somos la especie que lo va a destruir todo, ¿no? La vida encuentra sus caminos, la vida se hace. Chernobyl, un vertedero de basura en cualquier parte de Latinoamérica, nos demuestra que la vida encuentra cómo y le hace. ¿No? Árboles que crecen a las orillas de un río contaminado. O sea, la vida hace, la vida resuelve, ¿no? La vida siempre está haciendo. Pero bueno, creo que al final, pues sí, esta intención genuina y muy, muy, muy honrosa de acercarnos al otro, pues no perder de vista esa sensibilidad, ¿no? Entonces, claro, y yo creo que así es como decía como esto Terry, ¿no? ¿Cómo cómo llevamos esto a la materialidad? ¿No? Claro, pues así, ¿no? O sea, porque dicen, por ahí dicen, basta de modelos, ¿no? Denos ejemplos. Los modelos están chidos, pero quiero ejemplos, ¿no? Los modelos son otra vez una abstracción, una cosa así. Entonces yo pensaba en el caso de este libro en Zoopolis, ellos dan un ejemplo bien bonito que se ha recuperado en muchos lados con justa razón. Dice, de un perro, ¿no? O sea, es que a la hora de decidir sobre su bien, etcétera, un perro, ¿no? Dice, un perro que se acerca a ti y te mueve con la trompa a la mano para pedirte su comida, si uno tiene al menos dos alternativas de cómo traducir eso, de cómo corresponder ese gesto. Una, vanagloriándote de que hay sin mí no comes, sin mí no tragas, y entonces ahí voy a servirte soberanamente, o un perro que sabe lo que quiere, cómo pedirlo y cómo conseguirlo, y que está a través de esos movimientos ejerciendo su agencia. Uno tiene dos alternativas de cómo poder interpretar eso, ¿no? Y evidentemente, en último término, todas estas cosas apuntan a que si nosotros, los científicos sociales, porque creo que también es momento de que nos tomemos más en serio que hacemos ciencia y dejar de ser tan agachados con las ciencias que matematizan el mundo, yo creo que es este. Ay, se me fue. Se me fue. Lo último se me acaba de ir por completo. Ah, bueno, pero justo, o sea, algo que ya con esto para ir cerrando, lo que decía Terry, ¿no? Yo tengo como en mente algo así que yo le llamo fragmentos de antropología animalista. Y es que también es muy etnocéntrico pensar que no hay praxis antiespecistas y animalistas en grupos indígenas, originarios, etcétera, porque las hay. No se llaman así y no tendrían por qué llamarse de esa manera, pero las hay. Y esto yo lo retomo de un antropólogo anarquista, David Graeber, que les recomiendo mucho ese libro, Fragmentos de Antropología Anarquista, donde él dice, bueno, la anarquía como modelo político es propio de Occidente, y dice, pues tal vez la palabra, ok, se acuña y todo, ¿no? No obstante, por el otro lado, dice, pero estos mecanismos sociales a través de los cuales, que invocan espíritus, que invocan ancestros, a través de los cuales se regula la actividad política del grupo y se evita que surja un abusón que bulea a los demás, etcétera, dice, pues ahí está, ahí hay praxis anarquistas orientadas al bien común, al buen vivir de todos, pero que no se nombran así. Entonces yo creo que otra cosa que puede hacer la antropología es eso. ¿Dónde están esos fragmentos de existencias y de praxis animalistas que aunque no se nombren así, apuntan en esa dirección? Y esto es de nuevo para exorcizar este etnocentrismo de que solo a Occidente se le puede ocurrir una ética animal y el resto del mundo, y Occidente como modelo civilizatorio, no como localización geográfica. Todos aquí somos occidentalizados, o sea, es eso a lo que yo me estoy refiriendo, ¿no? Y que entonces todo lo que no es Occidente está condenado a seguir viviendo en la explotación y en la violencia con los animales. Eso es falso, eso no es verdadero, ¿no? Y más nos conviene, pues, como comprometernos con esas cosas, ¿no? Pues eso,
Eso, yo creo que aquí le dejaría, no sé si hubiera algo más, pero ya estamos un poquito pasados de tiempo. Yo soy bien hablador. Así que pues bueno, ya. Pues muchas gracias, David. Muchas gracias también a todas, todos, todes que nos nutrieron mucho con sus intervenciones. Y pues yo creo que al final esa es la idea del seminario, ¿no? Que sigamos dialogando y tendremos 6 sesiones más para seguir con la conversación y seguir ahí conjurando, ideando formas también de apostar por esta antropología animalista. Pues nada, agradecerles otra vez para despedir la sesión. Comentarios, sí se está grabando. Vamos a ver si se puede subir al canal del Laboratorio de Antropología Visual de la UAM Iztapalapa y si no, pues ya les haremos saber exactamente en qué plataforma está alojada y de cualquier forma, igual pues estén al pendiente de las redes del Seminario de Antropología Animalista, ahí en Instagram. Ahorita compartimos los links. También, David, te preguntan si puedes compartir tus redes, ¿no? Igual si puedes ponerla en el chat, decirla por acá. Y pues nada, la próxima semana nos encontraremos con nuestra segunda sesión a cargo de Surama Lázaro Terol, cómo interpretamos a los demás animales, retos metodológicos en una antropología animalista. Entonces, pues acuérdense, es a la misma hora, 10 a.m. México, 11 a.m. Colombia y el resto de los horarios está tal cual el cartel, ¿no? Entonces, pues por mí creo que podríamos dar por concluida nuestra primera sesión y agradecerles mucho. Muchas gracias también, David, por esta excelente charla. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y a propósito de Juanita, su pregunta y lo que viene con Surama, solamente creo que si esto te interesa mucho, Juanita, pues hay que darle a la etología como investigación sobre los modos y maneras de ser, y no como estudio del comportamiento. O sea, esa distinción es súper importante, pero ahí también, ¿no? Hay como etología muy bonita que se puede revisar, que podemos compartirles más adelante. Esto es introductorio, pero hay un mar de cosas ahí de las que uno puede ponerse a platicar. Muchas gracias a todas, todos, todes. Me siento muy honrado de su atención y participación y pues nos encontramos pronto. Adiós. Hasta Un luego. abrazo.